varios minutos antes del comienzo de la operación, en el bosque. Siegfried se movía ágilmente y a gran velocidad dentro de este, no fue complicado para él volver a localizar a los dos chicos, él tenía que vigilarlos para asegurarse de que sus intenciones fueran verdaderas. El caballero sabía que, en el peor de los casos, su maestro podría teletransportarlo con un hechizo de comando, en el caso de que el verdadero objetivo de los dos fuera tomar la vida de este, pero, era su deber protegerlo, y él no permitiría que su posible error le costara un sello de comando a su maestro. Finalmente, les dio alcance, él se encontraba en su forma espiritual y ellos en la cercanía del castillo, parecían estar observando a los golems, homúnculos, y espíritus sombríos, eso es, un arma de la actualidad, la utilizaremos para provocar una distracción, dijo Manaka con voz suave. Esto sorprendió al espíritu heroico, no solo porque la chica fuera capaz de transmitir sus palabras directamente hacia su mente, sino también porque era capaz de hacerlo mientras él estaba en su forma espiritual, donde ni siquiera debería poder verlo. Una distracción, ¿para qué? Sinceramente, el caballero no creía que ella le respondiera con la verdad, pero había algo extraño con esta chica, era como un hada con una voz suave y melodiosa que hacía parecer que no había espacio para la duda o para la mentira. Sabía que la chica era peligrosa, o como mínimo, muy habilidosa, pero inexplicablemente no podía juzgarla como a una persona malvada, no a esa chica que parecía brillar de forma inocente y, aún así. El sirviente observó asombrado el cómo la extraña arma había disparado una especie de gran proyectil y el cómo este causaba un gran agujero en una de las murallas del castillo. Como dijimos, esta es una operación para poder reunir a Lady Infern con su padre, sin embargo, ella se encuentra secuestrada por su abuelo. El espíritu heroico frunció el ceño ante esta implicación. No había estado durante mucho tiempo al lado de su nuevo maestro, pero hasta ahora, no le había parecido alguien con intenciones tan oscuras. Él era rígido y frío, pero no al punto de mostrar tal crueldad. Sin embargo, también podía ver lo solitaria que la Lady se sentía dentro del castillo, así que es imposible que él permita que ambos se reúnan por mucho que se lo roguemos. De hecho, el padre de Lady Infern se lo ha implorado múltiples veces sin ningún tipo de resultado, así que lo único que podemos hacer, es hacerlo en contra de sus deseos, y para eso planeamos crear una distracción que le permita al padre de Lady Infern infiltrarse dentro del castillo y reunirse con su hija. Siegfried entrecerró los ojos y frunció el ceño. Y Manaka, como si pudiera ver su expresión, desestimó sus preocupaciones con una sonrisa mientras seguía a Shirou al campo de batalla. Fufu. Tranquilo, es tal y como dijiste, contigo aquí, es casi imposible para nosotros causarle algún daño a tu maestro. A esta distancia deberías ser capaz de alcanzarlo en cuestión de segundos, y si utiliza un sello de comando, será una cuestión instantánea, no tienes nada por lo que temer. Aún así, si tienes tantas preocupaciones, puedo decirte la ubicación del padre de la señorita para que seas capaz de verlo por ti mismo. Esto hizo que el sirviente dudara. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy contando todo esto? El sirviente asintió silenciosamente. Bueno, es porque creo que, incluso si vas, dudo mucho que le hagas daño a Kiritsugu. Es un poco agotador repetirlo, pero, lo diré otra vez, solo queremos que él logre reencontrarse con Ilyasbiel. No creo que un héroe como tú acabe con la esperanza de ellos dos sin tener un buen motivo, ¿o sí? Dijo ella con una inocente sonrisa, así que puedes hacer lo que quieras, puedes ir a vigilar a Kiritsugu, o puedes quedarte y vigilarnos a nosotros, haz lo que desees. Lo siento mucho, respondió el sirviente por tener que hacer que la chica se repita una y otra vez. No hay por qué disculparse, respondió la Manaka. Él mantuvo el ceño fruncido, sin embargo, decidió quedarse y observar el campo de batalla. Las palabras de la chica no eran falsas, bastaba con unos segundos para llegar al lado de su maestro, y una aparición instantánea era posible mediante un hechizo de comando, así que su maestro no se encontraba en un verdadero peligro mientras él se encontrara en las cercanías. Además, tal vez al ver cómo se desarrollaba la batalla en el patio, él pudiera discernir las intenciones y forma de actuar de estos dos. Y, después de 10 minutos, él se dio cuenta de algunas cosas. No los está matando, dijo mentalmente el espíritu heroico mientras veía cómo el chico se enfrentaba a los homúnculos, aunque realmente, esta era solo una de las cosas que le llamaban la atención. Según tenía entendido por su maestro, la mayoría de los guerreros de su época habían desaparecido para la actualidad y, aún así, este chico se encontraba luchando como uno de ellos.
al mismo tiempo que blandía una espada que él podía decir, era una espada sagrada. ¿Oh, te refieres a Sikun? Bueno, no es que él no mate a sus enemigos, pero si puede evitarlo, entonces elegirá hacerlo, le respondió Manaka. Creía que los magos veían a los homúnculos como nada más que muñecas, o al menos, eso fue lo que me dijo mi maestro. Es un punto de vista ampliamente compartido en la comunidad, sí, pero Sikun es diferente. Él posee un amigo que también es un homúnculo y con el cual ha desarrollado una relación de amistad en la cual siente que debe protegerlo. Por otro lado, la esposa de Kiritsugu, también fue una homúnculo, y, por último, Lady Einzbern, su hermana, también lo es. Es imposible para él ver a los homúnculos como simples muñecas después de haber interactuado con uno como iguales. Por un momento, el sirviente se mostró avergonzado. Es cierto, Lady Einzbern también era una homúnculo, ella era simplemente tan diferente al resto que él ni siquiera la había tomado en cuenta. Por otro lado, si el chico que se encontraba luchando como un guerrero de su época le traía sorpresa y algo de nostalgia, la chica no era menos, aunque más que nostalgia, solo confirmó sus sospechas de que ella era peligrosa. La chica todavía se encontraba flotando en el campo de batalla, casi como si estuviera por encima de este y simplemente bajara su mirada para juzgar a los que estaban por debajo de ella, aunque parecía una descripción exagerada la primera vez que la pensó, después demostró no ser del todo errónea. Esta chica podía parecer tan grácil como un hada, pero en el campo de batalla parecía una diosa de la guerra. El mismo cielo se cubría de potentes ataques de rayos violetas con una cantidad enorme de energía mágica. Este era solo su juicio, pero él creía que incluso su armadura no sería suficiente para librarlo por completo del daño de esos ataques. Aún así, y para su sorpresa, ella tampoco estaba disparando con la intención de matar a los homúnculos, los ignoraba y dejaba que el chico se encargara de estos. Ella se centraba sobre todo en los golems más poderosos, y, sobre todo, en los sirvientes sombríos. A sus ojos, los sirvientes sombríos tal vez no serían capaces de detenerlos. Estos estaban degradados y eran mucho más débiles que los originales. Su falta de raciocinio, a pesar de que los hacía más fáciles de controlar, ya que obedecían las órdenes al pie de la letra, en este caso representaba una desventaja y, por encima de todo, si lo que su maestro le había dicho era correcto. Entonces los sirvientes de los que se habían formado estos restos no eran particularmente poderosos, ya que su maestro no había querido correr el riesgo de que un sirviente sombrío de un sirviente de alto nivel se saliera de su control. Saber, ¿dónde te encuentras? La voz de su maestro resonó dentro de su cabeza. Por un momento, Siegfried vaciló, debería decirle la verdad a su maestro. Al ver como los jóvenes se encontraban luchando firmemente contra todos aquellos que los atacaban, finalmente, él simplemente dijo, me estoy dirigiendo al campo de batalla, al lugar donde se produjo la explosión, maestro. Eso veo, sin embargo, en este momento, eso no es prioritario, regresa a mi lado, saber, ordenó Acht. Pero maestro, nuestros enemigos se encuentran dentro del castillo. Hubo una pequeña explosión dentro de uno de los pasillos y alguien la provocó. La explosión a las afueras del castillo probablemente sea una distracción, así que regresa, saber. Punto. Entiendo, maestro. Por un momento, el héroe se encontró mirando al campo de batalla, preguntándose qué debía hacer. Sugiero que sigas las órdenes de tu maestro. De hecho, te sugiero ir a la capilla. Parece que él se dirige hacia allá, habló nuevamente la chica. Tú, ¿cómo sabes? No te preocupes por esos detalles ahora. Tengo entendido que el anciano Acht odia a los fallos. Sería problemático que te comenzara a considerar como un fallo de sirviente. Esto, desgraciadamente, era cierto. Su maestro era en extremo elitista con sus creaciones, y a la mayoría de las creaciones fallidas a las que no se les conseguía uso dentro del castillo, se les desechaba. Al final, el sirviente no tuvo otra opción más que obedecer las órdenes de su maestro e internarse dentro del castillo. Él fue capaz de saber dónde se encontraba este mediante un hechizo de percepción compartida, tal y como su maestro había visto a través de sus ojos hace unos instantes, y, para su sorpresa, la chica tenía razón, él se dirigía hacia la capilla. Siegfried decidió adelantarse y llegó a esta en su forma espiritual. Ahí observó una escena singular. Dentro de esta, junto con sus dos doncellas, se encontraba Lady Einzbern. Por otro lado, Kiritsugu se movía lo más ágil que su cuerpo le permitía por los pasillos del enorme castillo.
Había estado lejos de este por casi una década, pero aún así lo recordaba claramente. Tenía un objetivo: llegar al dormitorio que compartía con Iri durante su estadía con los Einfbern. Este era el lugar donde tenía más probabilidades de encontrar a su hija y, en el caso de que Iri ya no estuviera allí, entonces iría al segundo lugar de más complicado acceso en el castillo, la capilla, y si no, entonces iría directamente a la habitación del viejo golem, o a su taller. Él se detuvo antes de girar en la próxima esquina. Con cuidado, observó lo que había detrás de esta. Ahí pudo verlo, una especie de espectro sombrío, pero esa cosa no era un espectro en sí. De hecho, en esencia, se parecía a un sirviente. Kiritsugu había oído hablar de ellos por parte del anciano H. Según él, los conocía. Debido a que, en los primeros años del ritual, cuando el sistema de invocación no estaba del todo desarrollado, se habían dado casos en que las invocaciones fallaban. Estas invocaciones fallidas generaban a siervos incompletos y degradados, sombras de los sirvientes sombríos. Según lo que H le había comentado, estos no tenían una alta capacidad de razonamiento, solo seguían órdenes. O, en el peor de los casos, actuaban instintivamente. Había logrado crear un nuevo verdadero santo grial. No, si lo hubiera hecho, entonces no serían sirvientes sombríos. Tal vez logró crear un prototipo, o algo así. Sea como fuere, esta cosa estaba en su camino, pero Kiritsugu sabía que las balas de sus armas no serían suficientes para derrotarlos. Podrían ser sirvientes degradados, pero todavía eran sirvientes, así que él sacó uno de los explosivos que había preparado y lo colocó en una de las paredes del pasillo. Luego, el asesino de Magus salió al encuentro contra el sirviente sombrío. Él ni siquiera cruzó el pasillo, se mantuvo lo más alejado posible de este y, sin esperar ni un segundo, él disparó contra el sirviente residual. Las primeras balas volaron hacia el sirviente y, a pesar de la velocidad de estas, el sirviente sombrío logró reaccionar a tiempo y desviar gran parte de estas. Las que lograron darle parecieron tener algún efecto, sin embargo, apenas si se podían considerar daños mínimos. Después de haber desviado las balas, la sombra alzó su mirada dándose cuenta de su presencia. Kiritsugu volvió a disparar mientras se retiraba y este esquivó la segunda ráfaga de disparos, así como todas las siguientes ráfagas mientras avanzaba rápidamente en contra del Magus. Cuando Kiritsugu comprobó que sus disparos no eran lo suficientemente poderosos como para hacerle algún daño considerable, y que la sombra se le acercaba cada vez más rápido, el autónomo procedió a correr aún más rápido mientras activaba el doble axel para poder mantener la distancia. No obstante, esto sirvió de poco. Debido a su estado actual, incluso con el doble axel, el sirviente era más rápido que él, pero ese era el plan. Cuando Kiritsugu vio que la sombra estaba pasando por el lugar donde había colocado el explosivo, él lo detonó. El sirviente fue golpeado por la explosión. Esta no solo destruyó la pared donde estaba colocado el explosivo, sino que, además, hizo temblar todo el pasillo, y destruyó parte de la pared opuesta, mandando a volar al sirviente fuera del pasillo por un gran agujero hacia el patio del castillo. El asesino de Magus no se detuvo a comprobar si su atacante había muerto. Sabía que una explosión de ese nivel no debería ser capaz de matar a un sirviente normal. Tal vez al ser una sombra podría ser posible, pero él no tenía el tiempo para comprobarlo, así que prosiguió su camino tan pronto como pudo. Si esa explosión no lo había matado, entonces lo mejor que podía hacer era alejarse del sitio. Él siguió corriendo, lo hizo tan rápido como su cuerpo se lo permitía. Cruzó varios pasillos, subió escaleras y vio, a través de los ventanales, como una batalla campal se estaba llevando a cabo en los jardines del castillo. Él no pudo distinguir mucho por la altura y por la oscuridad, pero podía ver cómo varios homúnculos eran mandados a volar o golpeados con gran fuerza. También observó cómo haces de mana comprimido eran disparados por Manaka uno tras otro a gran velocidad. Él entrecerró los ojos. Ella era tan peligrosa como él la recordaba, tal vez más. Incluso si lo había ocultado bien, todavía le sorprendía que la maestra, que lo puso en tantos aprietos, junto con ese sacerdote de la iglesia, fuera una niña que, aunque ahora parecía mayor que Shirou, cuando se llevó a cabo la Cuarta Guerra por el Santo Grial, debió haber sido una niña entrando en su adolescencia. Consideró ir a ayudar a su hijo, pero luego negó con su cabeza. Decidió confiar en el juicio de este. Él se había encargado de verificar que Shirou no se encontrara hipnotizado cuando le abrazó antes de despedirse y, para su sorpresa, así era. Esto significaba que el chico había traído a la chica por voluntad propia, y, por ende,
que confiaba en ella lo suficiente como para traerla a esta operación. Sin embargo, también deseaba que se hubiera traído a esa otra mujer que, si bien no sabía cuáles eran sus habilidades como magus, sí tenía un ojo místico tan poderoso como para causarle una sugestión tan fuerte durante tanto tiempo, entonces debía de ser una magus realmente poderosa. Aunque, para su sorpresa, dicha sugestión había empezado a desaparecer después de que su hijo había vuelto del Rail Zeppelin, y, cuando ésta desapareció por completo, él pensó en interrogar a Shirou, pero decidió no hacerlo. La mujer, fuera quien fuera, no parecía tener malas intenciones para con aunque, aún así, él la investigó, pero, para su sorpresa, no encontró nada relevante, nada excepto por algunas cosas. A pesar de que la chica se presentaba como Rouge Crimson, en sus papeles dentro de la torre estaba inscrita con otro nombre, salvo por ese detalle, el resto de su historial no parecía ser nada especial, todos sus datos eran normales. Ella era la heredera de una familia de magus de un pequeño país de Europa del Este, su familia no era nada especial, solo una familia de magus promedio perteneciente a la nueva era. Este término era utilizado por los lores de la torre para describir a las familias con pocos siglos de antigüedad. Básicamente, para ellos, estos no eran más que las abejas obreras de la torre. Además, a pesar de que, cuando ella y él se habían presentado formalmente, Rouge le había dicho que no era una magus, en su informe decía que era una especialista en hechicería vinculante. Además de estos detalles, no había nada extraño en su informe. Por otro lado, el propio asesino de magus la había estado juzgando desde que había salido de la hipnosis, y, para su desgracia, no fue capaz de notar nada diferente. Aún así, había cosas que él sí podía notar que los de la torre del reloj no podían. Para empezar, porque él sabía que este informe debía de ser falso, o al menos, una parte de porque en se detallaba el cómo esta familia promedio de magus, a través de diferentes medios, se convirtieron en una familia filial de la familia Emilia y que Shirou, como su heredero, la había traído a la torre como su aprendiz, cosa que era obviamente falsa. Pero lo que más le llamó la atención, fueron dos cosas. Esta chica había aparecido después de lo sucedido en el ritual de Aylesbury Balesti, y, además, el nombre Crimson Rouge. Por un momento, el trabajador independiente consideró la remota posibilidad de que esta chica fuera la princesa de los apóstoles muertos a la que su hijo se había enfrentado. Pero luego, solo negó con la cabeza, eso era absurdo. Para empezar, ¿por qué demonios Altrouge Brunestut seguiría a su hijo a la torre del reloj y se haría pasar por su aprendiz? Simplemente no podía pensar en un motivo que hiciera que la princesa de los apóstoles quisiera correr todos esos riesgos. Por otro lado, él no había notado nada que le indicara que ella era una apóstol. El problema era que, si era realmente Altrouge, esto sería más difícil de demostrar, pues, la princesa de los apóstoles muertos, normalmente aparecía como una niña de 14 años de edad, y Rouge era unos años mayor, y normalmente era impotente y complicada de identificar como una apóstol, debido a su estado como una híbrida. Para finalizar, analizándolo en perspectiva, era algo muy ridículo que, con un informe tan completo y bien estructurado como el que él había inspeccionado que la chica tenía dentro de la torre del reloj, ella fuera tan tonta como para presentarse con un nombre que daría pistas sobre su verdadera identidad. En pocas palabras, la situación era simplemente demasiado absurda como para ser real. Por otro lado, si hablaba de situaciones absurdas, la adolescente que había aparecido de la nada, que era, sin duda alguna, la misma chica con la que se había enfrentado durante la Cuarta Guerra del Santo Grial, era sin duda la situación más improbable que él había esperado. Si bien nunca se reunieron personalmente, ambos unieron fuerzas temporalmente durante la guerra, lo que le permitió relacionar tanto su voz como su firma mágica con su forma actual. ¿Cómo pudo lidiar con su hipnotismo? Bueno, de hecho, ella fue capaz de romper todas sus defensas mentales, pero cometió un error, dejó un gran agujero en su memoria cuando manipuló sus recuerdos. Ella se introdujo como una compañera que Shirou había conocido en la torre del reloj, sin embargo, no previó que él pudiera identificarla por su voz y así relacionarla con la guerra. Esto produjo que él analizara sus recuerdos, notando ciertas pequeñas discrepancias y pudiendo escapar del hipnotismo. Lo único que no había podido entender era, cómo demonios la chica atravesó todas las barreras que él había colocado alrededor de la habitación. Era como si la chica hubiera aparecido dentro de esta, o algo así.
Aunque, él no lo descartaba, esa chica se había enfrentado a un magus de la era de los dioses como iguales durante la Cuarta Guerra, si lo que sabía era cierto. Por otro lado, siendo una magus tan talentosa, ¿había ella realmente cometido un error como ese? Él no lo veía probable, pero, si era así, ¿significa que ella dejó ese agujero de forma intencionada? Y si es así, ¿por qué lo hizo? ¿Kiritsugu? No entendía la situación, pero, aún así, él decidió fingir que no conocía nada, decidió confiar en el juicio de su hijo. Shirou tendría que tomar decisiones por su cuenta en el futuro sin que él estuviera para ayudarlo, ya no le quedaba mucho tiempo. Lo único que le dolía es, que Shirou no se lo revelara por sí mismo, pero no podía enojarse, porque él hizo lo mismo cuando le ocultó sobre la Cuarta Guerra del Santo Grial. Kiritsugu volteó su mirada y decidió seguir adelante, y, más temprano que tarde, se encontró con otros dos homúnculos, ellos lo atacaron sin mediar palabra. Kiritsugu sabía que, en su estado actual, incluso estos dos homúnculos representarían un enorme problema, no, si era sincero, incluso en una condición aceptable, los homúnculos de los Einzvern eran un peligro a considerar. Después de todo, se decía que, incluso los que son considerados fracasos por Acht, siguen siendo superiores a 100 magus promedios. Sin embargo, esto solo se refiere a su potencial como magus, a su capacidad para usar hechicería poderosa, no a su capacidad para el combate y, más importante aún, él era especialista en tratar con magus. Kiritsugu observó mientras corría como el primer homúnculo preparaba un poderoso hechizo elemental y, sin dudar un segundo, Time Alter, doble Axel. Balas volaron al doble de su rapidez original por el pasillo hacia el homúnculo, sorprendido por el ataque a gran velocidad, no pudo terminar de completar el hechizo y fue atravesado por las balas. Era una de las nuevas formas de utilizar la hechicería de manipulación temporal en las que Kiritsugu y Shirou habían estado trabajando. Debido al estado actual del asesino de magus, utilizar la hechicería en su propio cuerpo era demasiado riesgoso, así que ellos pensaron en cambiar el lugar de aplicación del campo delimitado. En pocas palabras, el asesino de magus había utilizado el campo delimitado dentro de su ametralladora Calico M950 para que que era capaz de realizar 50 disparos del proyectil para Bellum a una cadencia de tiro de 700 disparos por minuto, fuera capaz de disparar al doble de su rapidez original, produciendo que las balas salieran disparadas con una mayor fuerza. Obviamente, como con cualquier maquinaria, este aumento de su velocidad de forma repentina y forzada ponía en riesgo su estructura, en caso de un uso continuo o prolongado, sin embargo, gracias al refuerzo, él había sido capaz de minimizar este demérito. El repentino ataque a gran velocidad tomó desprevenido al primer homúnculo, quien no pudo terminar el hechizo a tiempo antes de ser atravesado por las balas, sus fuerzas fueron mermadas por el ataque del magus, cayendo al suelo mientras se desangraba. El segundo homúnculo tuvo más tiempo para reaccionar que su compañero. Y, usando su alquimia, fue capaz de levantar un muro para defenderse de los disparos, al mismo tiempo que se reforzaba, en el caso de que alguno de los disparos pudiera llegar a impactarle. Después de que la primera ráfaga terminó, él no perdió el tiempo y lo atacó con una hacha de combate que portaba, y Kiritsugu se vio obligado a esquivarlo como pudo, no obstante, al final, fue capaz de acorralarlo y el asesino de magus no pudo hacer otra cosa que detener el hacha con su propia arma. Sin embargo, el homúnculo tenía más fuerza que él, empujando su hacha con más fuerza y haciendo que el autónomo se doblara hacia atrás. Y, cuando estaba a punto de ceder, ¡pum! Un golpe seco se oyó y el homúnculo se desplomó hacia adelante con los ojos en blanco. Kiritsugu observó cómo, detrás de se encontraba una persona, una mujer. Ella había noqueado a su compañero homúnculo con un golpe en el que había combinado tanto la hechicería de refuerzo como la hechicería camino lógico abierto. Ella era una homúnculo de los Einzverni, por ende, poseía los mismos rasgos que el resto de los homúnculos, cabello níveo largo, piel pálida, ojos rojos. Ella era alta y, además, vestía con un traje completamente blanco, parecía esbozar una mirada de molestia o desagrado. Después de noquear a su compañero, Filla juzgó al hombre con un ceño fruncido. ¿Es usted, Emiya Kiritsugu? Él asintió, mi nombre es Filla, Lady Einzvern me ha enviado para escoltarlo, y ya preguntó el autónomo extrañado, su hija se había dado cuenta de que todo lo que estaba ocurriendo en el jardín era una distracción. Él tenía que tener cuidado, en el peor de los casos, esto podría ser una trampa así es,
Pero debemos apresurarnos, si el señor se entera, nos eliminará a ambos. Dicho esto, la mujer se giró y procedió a seguir por su cuenta. Kiritsugu se lo pensó un poco, ella había atacado a un homúnculo para poder hablar con él, no tenía sentido si lo que quería era su muerte, tampoco creía que lo llevaran a una trampa si podían asesinarlo de una vez, a fin de cuentas, el viejo Infern lo quería muerto lo más pronto posible. Además, si lo llevaba ante entonces le facilitaría más las cosas, así que, con cautela, él la siguió. Ellos prosiguieron hacia el cuarto en el que alguna vez vivió, para su sorpresa, la mujer lo guió utilizando rutas que les permitieran evitar a las demás sombras, así como a los demás homúnculos. De un momento a otro, habían llegado. Kiritsugu abrió la puerta de la habitación y, para su sorpresa, esta estaba vacía, lo más rápido que pudo, apuntó su arma contra Filla. ¿Qué significa esto? La homúnculo no temió por su vida, a pesar de tener una mayor capacidad sensitiva que muchos de sus hermanos gracias a haber pasado alrededor de 1 año y medio. Con Lady Infern, ella todavía comprendía que no era más que un ser desechable, estaba preprogramada para saberlo, comprenderlo, y aceptarlo. Lady Infern se encontraba aquí, no tengo ninguna razón para mentirle, entonces preguntó el hombre. La mujer se lo pensó un poco. Si la señora no se encuentra aquí, entonces el señor debe de haber solicitado su presencia, donde probablemente, en la capilla, como si no le importara en lo más mínimo que le estuvieran apuntando con un arma, ella dijo. Sígame, si logramos darle alcance, podremos evitar un encuentro con el señor. Kiritsugu, con sus dudas y con cautela, decidió seguirle una vez más, sin embargo, se mantuvo apuntándole con su arma en todo momento, por si la mujer intentaba hacer algún movimiento en falso. Por otro lado, en el patio de los Infern, varios minutos antes, Shirou se encontraba en medio de un campo de guerra, tenía a varias personas viniendo hacia él desde varias partes, por lo que, para que no lo rodearan, ni lo atacaran desde varias direcciones, él se encontraba moviéndose por todo el campo de batalla. Un hombre vino por su costado con una lanza, 3, 4, 5 intentos de apuñalamiento, pero Shirou logró esquivarlos todos. Él no solo poseía mayor experiencia en combate, sino que también tenía armas de mayor calidad, y había llevado su refuerzo hasta sus límites actuales, tanto en sí mismo, como en sus armas, al mismo tiempo que utilizaba Ewad para endurecerse, Al-Jiz para disminuir el daño de los ataques de sus enemigos, Raido para aumentar su velocidad, Kenaz para mejorar su visión y su capacidad para distinguir los puntos débiles de sus enemigos, y todo esto al mismo tiempo que utilizaba su manipulación temporal al doble de su velocidad. Con un rápido movimiento de Neucaliburn, rompió la lanza en dos y, con la empuñadura, golpeó al homúnculo en la cabeza. Otro intentó clavarle un puñal por la espalda, pero Shirou sujetó su mano y, usando su propia fuerza, lo arrojó al suelo, luego lo golpeó con la suficiente fuerza como para noquearlo en el piso. Finalmente, un tercero intentó cortarlo con una espada, pero él lo desarmó sin dificultad. Shirou evitó el corte y, proyectando al castigo fantasma, se lo clavó en la palma de su mano, destruyendo sus circuitos mágicos. Los homúnculos eran realmente buenos en combate, eran mucho más fuertes que los humanos promedios y bastante ágiles. Tanto es así que, a pesar de que no poseían una gran experiencia en combate, eran capaces de igualarlo y superarlo en cuanto a fuerza y agilidad si no luchaba con todo lo que tenía, como lo estaba haciendo ahora. Gracias a sus runas, refuerzo y manipulación temporal, él era capaz de abrumarlos con relativa facilidad. Por otro lado, un enorme golem corrió hacia él con intenciones de aplastarlo. Aunque esta batalla campal no había durado más que unos cuantos minutos, Shirou se había dado cuenta que había dos tipos de golems, ellos medían desde los 3 metros hasta incluso los 6 metros de altura. El que lo estaba atacando era uno de los primeros, el chico no podía competir en un combate directo de fuerzas contra ninguno de los golems, sin embargo, sí podía cortar a través de ellos, además, ninguno de ellos era capaz de igualarlo en cuanto a velocidad. Con facilidad, él fue capaz de esquivar el lento puñetazo del golem y colarse entre sus piernas, con un rápido movimiento, la Neocaliburn reforzada cercenó la pierna del golem sin ningún problema. Él podía superar a los homúnculos y era capaz de lidiar con los golems siempre que no requiriera de un combate directo, pero sus verdaderos oponentes no eran estos, aquellos que podía ponerlo en riesgo eran otros. Shikun, salta hacia adelante. Al escuchar la voz de su amiga,
Él saltó rápidamente logrando esquivar a un sirviente sombrío que había logrado escabullirse por su espalda y, después de alzar su mirada, vio como una gran cantidad de rayos violetas caían del cielo incinerando a la sombra. Un sirviente sombrío de clase Assassin. Por otro lado, esos rayos violetas eran un hechizo que Manaka estaba utilizando, ella lo había llamado, lluvia de luz, Machia Ekatia Graea. Era una lluvia formada de rayos morados hechos de energía mágica condensada, un hechizo creado por la reina de las brujas y, la versión que ella estaba utilizando, era la versión de su sobrina, la conocida como la bruja de la traición. El uso de un solo rayo normalmente requeriría de un círculo mágico, un área, y un minuto antes de lanzarlo para un mago normal o, 30 segundos con un área de alta velocidad. Sin embargo, Manaka no necesitaba un área para utilizarlos, y podía lanzarlos de forma casi instantánea sin ningún problema. Ella los utilizó para atacar, tanto al sirviente sombrío, como a los gigantescos golems que poco o nada podían hacer contra la velocidad de los ataques. Después de ver cómo la sombra era incinerada, Shirou se preparó para enfrentarse a otro enemigo, un sirviente sombrío con una espada. Una vez que chocó espadas contra él, se dio cuenta de que este sirviente lo superaba en cuanto a fuerza, pero, su agilidad y su resistencia, de hecho, no eran la gran cosa. Las espadas chocaron en el campo nevado, el chico sabía que no podía simplemente concentrarse en este enemigo, así que se apresuró para acabar rápido con él, pero, para su desgracia, este decidió ponérselo más difícil. El sirviente convocó una bandera y esta brilló momentáneamente antes de desaparecer. Después de esto, el sirviente sombrío volvió a atacar, y, esta vez, clink. Shirou se vio obligado a retroceder, no sabía que había hecho la sombra, pero ahora su fuerza era mucho mayor que antes, su agilidad y su resistencia a sus ataques también parecían haber aumentado. Sin embargo, a pesar del aumento de su velocidad y de su agilidad, todavía era bastante manejable para el chico. Shirou era capaz de seguir con facilidad al sirviente, esto, infirió él, debió de ser porque sus ojos percibían la información y la adaptaban para él. Fácil procesamiento de su cerebro. Por otro lado, que sus ojos y cerebro pudieran seguirle el ritmo al sirviente, no significaba que el resto de su cuerpo pudiera, pero para su fortuna, gracias a las runas, al refuerzo, y al double axel, su cuerpo también podía mantenerse al día sin muchos problemas. Desgraciadamente, aún así, eso no cambiaba que el sirviente fuera más fuerte y resistente que él. Una vez más, las espadas colisionaron en el campo de batalla, el chirriante sonido de las espadas inundó sus oídos, 4 tajos fueron lanzados uno tras otro y él los desvió todos. El espíritu no parecía tener ninguna técnica o habilidad especial con su espada, su manejo era sobresaliente, pero no parecía tener nada más a favor que su gran fuerza y sus poderosos ataques continuos. Ahora, Shirou cargó un poco de su energía en Neukaliburn, no lo suficiente como para crear un verdadero ataque con la espada, solo lo suficiente como para crear una pequeña ráfaga que le permitiera tomar distancia. La luz destelló desde la hoja y una pequeña ráfaga de energía fue disparada hacia el sirviente. Este, por su lado, tomó una postura defensiva con su espada. El ataque lo empujó hacia atrás y el pelirrojo observó cómo pareció hacerle algo de daño. Sin embargo, no se podría considerar un daño grave, ni mucho menos, tampoco es que fuera su intención. El chico se encargó de guardar su espada y, por un momento, deseó tener una forma más eficiente de hacerlo. Luego, proyectó otra espada, de sus más confiables armas hasta ahora, la primera que había forjado y la que le había salvado la vida. En su primer combate como magus, Shirou corrió hacia adelante, y el sirviente, para su sorpresa, hizo lo mismo. Desde que había manifestado esa extraña bandera no hacía más que atacar sin detenerse. La sombra alzó su espada y desató un poderoso ataque descendente con todas sus fuerzas. Sin embargo, Shirou ni siquiera tenía planeado que sus espadas chocaran. Sin siquiera tomar una postura. 3 destellos. 3 cortes, Tsubamegaeshi. El dominio de la espada del sirviente no era nada especial, solo sobresaliente, pero nada más. No tuvo manera alguna de bloquear la legendaria técnica del espadachín japonés. Una técnica que permitía lanzar 3 golpes de manera simultánea desde todos los lados para crear una prisión, sin dejar ninguna posibilidad de defensa o de evasión, ignorando el concepto de tiempo y de espacio, usando momentáneamente el fenómeno de refracción multidimensional de la segunda magia. Para la sombra, era simplemente imposible prevalecer contra esta técnica. La sombra bloqueó el primer ataque, pero fue cortado en pedazos por los otros 2 tajos. Cerebro y corazón,
Los dos puntos más importantes a la hora de asesinar a un espíritu heroico, fueron atravesados por la espada. Shirou observó con respeto a la katana, la técnica de por sí era impresionante y, aún así, pensar que la verdadera forma de la técnica era incluso más asombrosa, una espada del infinito que conduce a la multiplicidad. Una forma de reconocer comillas múltiples posibilidades. Una espada comillas infinita comillas que da origen a varias comillas respuestas correctas. Ni siquiera al haber proyectado perfectamente la katana y al haber heredado todas las habilidades y técnicas de combate utilizadas por su propietario original, permitiendo así el dominio instantáneo de esta, él era capaz de realizar una técnica tan imponente al máximo de sus capacidades, de esas infinitas respuestas él solo era capaz de dar 3 respuestas inmutables. Para él, tenía sentido que no pudiera realizar una copia perfecta de las técnicas de las espadas que proyectaba. Después de todo, ni las técnicas habían sido creadas para su cuerpo, ni las armas que blandía tampoco, incluso si era capaz de heredar algunas características de los portadores originales, como la fuerza y velocidad, para de esta forma poder ejecutar las técnicas, cosas como la estatura, musculatura, entre otras cosas, estaban por completo fuera de su control. En pocas palabras, las copias de las técnicas no eran perfectas, el que tan fieles fueran las copias de las técnicas a las originales, probablemente dependía de la complejidad de la técnica original y de las habilidades heredadas de su creador original. Él especuló que, tal vez, fuera capaz de mejorar sus copias de las técnicas, al mejorar su propio dominio sobre los distintos tipos de espadas, pero no estaba seguro de esto. De repente, Shirou o algo y alzó su mirada hacia el cielo, allí vio como una oleada de 10 flechas se dirigían hacia él. El pelirrojo se preparó y desvió con facilidad las flechas que venían hacia su persona. Para su sorpresa, estas flechas no eran nada especiales. A lo lejos, vio a una sombra disparándolas, parecía ser un pequeño arquero. Sin pensárselo 2 veces, el chico corrió hacia este para eliminarlo. Mientras tanto, Manaka se encontraba flotando por sobre el campo de batalla. Habían magos que podían alcanzar fácilmente propiedades mágicas como, los pies no hacen contacto con el suelo o ser repelido por la tierra cuando empleaban una escoba, pero parecía que Manaka ni siquiera necesitaba de algo como eso para emplear el hechizo y mantenerse flotando en el aire. La chica observó cómo Shirou se movía alrededor del campo de batalla, al saber que, tarde o temprano, sería abrumado por la gran cantidad de enemigos y, más importante aún, ya que Siegfried había dejado de vigilarlos y se había adentrado en el castillo, y, al conocer sobre los eventos que estaban sucediendo y que sucederían dentro de este, ella también preparó otro hechizo, maldición de la aniquilación kármica. Esta era una maldición oriental con la capacidad de convertir a los sirvientes, humanos, y autómatas, en seres genocidas que no podían evitar traer muerte y destrucción a todo a su paso. Creada por un Aum-Yogi budista en el periodo Heian, conocido como el rival de Ibn Seimei, y también llamado como Douma Ousi, todos aquellos bajo los efectos de la maldición se convertían en seres no muertos que no pueden ser derribados por métodos convencionales, incluso con ataques de sirvientes. De esta manera, ya no hubieron aliados ni enemigos, parte de los golems, homúnculos, e incluso, de los sirvientes sombríos, fueron afectados por esta maldición. Y, de un momento a otro, se desató una guerra campal de todos contra todos, una masacre que pintó el blanco suelo de rojo puro. Tanto lluvia de luz, Machia Ekati Agraea, como la maldición de la aniquilación kármica, eran poderosos hechizos creados por poderosos magos magus. Sin embargo, para ella, que había dominado todas las hechicerías del mundo, y que poseía un talento que incluso superaba al de los magos de la era de los dioses, realmente no era nada de lo que sorprenderse. Esta era la manera más eficiente para invadir el castillo, y ella la hubiera utilizado desde el principio si Siegfried no hubiera estado presente. Manaka quería evitar gastar tanta de su fuerza como le fuera posible. La batalla que se aproximaba no sería fácil en su estado actual. Ya se había esforzado bastante atravesando la armadura de Fafnir que protegía al asesino de dragones de hechizos de alto nivel, para así poder hacerlo mucho más manipulable y susceptible a sus palabras, y que fuera, de esta forma, más fácil el hacerle cambiar de bando. ¿Qué está pasando?, preguntó el chico al observar cómo el campo de batalla cambiaba radicalmente. Él había desmaterializado la katana y volvía a portar a Neocaliburn. Es una maldición, aquellos afectados por esta no distinguen entre aliados o enemigos. Sikun, le simplificó la explicación su amiga, pero eso no importa ahora.
Tenemos que entrar al castillo, pero esos dos homúnculos están protegiendo la abertura que provocamos en la pared. ¿No puedes hacer algo con ellos?, preguntó el chico mientras esquivaba a los homúnculos salidos de control. La rubia suspiró, obviamente que podía, pero quería que Shirou se hiciera cargo. Shikun, ¿por cuánto tiempo lo vas a prolongar? Punto. Manaka suspiró. Shikun, puede que veas a los homúnculos como a personas, ya que tienes a uno como amigo y tu hermana también es uno, pero ellos no están dudando en matarte. Incluso si solo están haciéndolo siguiendo órdenes, eso no cambia este hecho. Si no haces lo que tienes que hacer, morirás. Shirou frunció el ceño. Tienes razón, me encargaré de ellos. El pelirrojo se lanzó corriendo hacia donde estaban los dos homúnculos, una mujer y un hombre. La mujer llevaba una espada y el hombre una alabarda. Shirou esquivó un ataque descendente con la suficiente fuerza para destruir el suelo del portador de la alabarda y, aprovechando el tiempo que le tomó a este recuperar su arma, Shirou apuñaló al homúnculo con Neucaliburn, atravesándolo por completo. En ese momento, la otra intentó cortarle con su espada, y él se vio obligado a soltar su espada y desenvainar a Muramasa. La homúnculo y él cruzaron espadas ferozmente durante unos segundos, pero al final la homúnculo terminó siendo abrumada por la velocidad del chico y, con un rápido y fino corte, él tomó su vida. Él sintió un pequeño nudo en el estómago, se encontraba manchado por la sangre de su última oponente. Él había matado a bestias mágicas y apóstoles muertos, pero esto era lo más cercano a un ser humano que había asesinado. No obstante, su padre lo había preparado para esto, así que, a pesar de no sentirse bien, no dejó que esto le desconcentrara. De repente, escuchó algo. Una voz distante, pero clara, serena. Eso está bien, no debes de alegrarte por el derramamiento de sangre, incluso si son tus enemigos, incluso si son homúnculos, tienen una razón para vivir, al igual que tú, y son más puros que tú y que yo. Shirou observó a la distancia, intentando discernir dónde estaba el origen de esa voz y, a lo lejos, pudo verlo, una silueta, un hombre sobre la gran torre. Pero él no pudo distinguirlo del todo, aunque, eso era una cruz. Shikun. De repente, Manaka se había abalanzado hacia él desde el cielo, y al chico no le quedó de otra que atraparla en medio de la caída. Avisa antes de hacer eso, gritó él mientras la sostenía en sus brazos. Luego sintió algo extraño a su alrededor. Destruiste la barrera. Ella asintió. Es probable que tengamos que salir utilizando hechicería de transporte espacial, y la barrera podía ponerse en nuestro camino. ¿Qué? ¿A qué te refieres?, preguntó el chico confundido. Estoy tomando previsiones, en el caso de que tengamos que luchar contra Saber, o contra los otros dos, para que podamos huir con mayor facilidad. Ahora que lo dices, ¿dónde se encuentra Saber? De repente, ella se mostró sorprendida y preocupada, antes de exclamar. Es cierto, Shikun, creo que entró al castillo. Tenemos que apresurarnos, puede que tu padre y tu hermana estén en peligro. Esto sorprendió al pelirrojo y, sin pensárselo dos veces, él tomó la mano de la chica y ambos se adentraron en la fortaleza. Con Kiritsugu, gracias a Filla, que conocía dónde estaban ubicados los sirvientes sombríos, ellos lograron pasar encubiertos. ¿Desde cuándo logró crear un nuevo prototipo del Grial el viejo H?, preguntó Kiritsugu mientras observaba a otra de las sombras. Hace 2 años, llegó un magus que estaba afiliado a la Torre del Reloj. Él fue recibido por el señor Einzberni. Desde entonces, el señor retomó con el doble de firmeza la recreación de la Guerra del Santo Grial. La invocación de sirvientes sombríos fue lograda desde hace 1 año, contestó la mujer sin mayores emociones. Todavía está intentando volver a realizar el ritual, a pesar de los resultados de la última vez. El único propósito de existir para el señor Einzbern es recuperar la tercera magia. Incluso si fracasa una y otra vez, no se detendrá hasta lograrlo. Tal terquedad, no puedo negar que, a pesar de no compartir su deseo, puedo entenderlo. Finalmente, después de unos minutos, los dos lograron llegar hasta las puertas de la capilla de los Einzbern. Filla miró al asesino de magus para ver si él abriría la puerta. Sin embargo, al ver que este no tenía intenciones de dejarle de apuntar con su arma, ella procedió a abrirla de forma muy silenciosa, temiendo encontrarse con Lord Einzbern dentro de esta. La homúnculo entró dentro de la capilla, ahí, cerca de la pared más profunda de esta, admirando un enorme ventanal donde, según lo que Iri le había explicado, se encontraban exhibidos, en forma de una representación, los 3 primeros miembros de las 3 familias fundadoras de la Guerra del Santo Grial, Juste Lidrich von Einzbern, Zouken Matou, y, por último, Nagato Tosaka. Había 2 mujeres homúnculos mayores.
Una de ellas llevaba una gran alabarda, y al observarla detalladamente, Kiritsugu pudo deducir que esta estaba hecha de renio, un material mucho más raro y más valioso que el acero de tungsteno utilizado en el blindaje de los tanques. Su densidad debía de ser aproximadamente 3 veces mayor que la del hierro, lo que debía hacerla demasiado pesada para que los humanos normales la muevan en un combate cuerpo a cuerpo. Pero los homúnculos no eran humanos normales, los creados por los Einzbern específicamente para el combate podían igualar en fuerza incluso a varios de los sirvientes con una fuerza sobresaliente, pero, en contraposición, probablemente ella no fuera capaz de usar hechicería. La otra mujer no llevaba nada, y no parecía estar hecha para el combate, aunque seguramente debía ser buena en el uso de hechicería, pero ellas no eran su centro de atención. En medio de ambas, ahí estaba. Con una mezcla de muchos sentimientos, Kiritsugu susurró. Ilya, mi señora, habló Filla en voz alta. Le he traído a la persona que mandó a buscar, e Ilya se giró para ver a su tercera dama de compañía, pero eso no era lo importante, lo que realmente le impactó, fue el hombre que se encontraba detrás de esta. Estaba más pálido de lo que lo recordaba, algo más delgado también, parecía cansado, como un árbol en medio de una enorme tormenta, a punto de salir volando por esta, pero sujetándose con sus raíces para mantenerse firme. Kiritsugu, preguntó la chica, su voz era temblorosa, y más que una pregunta, parecía un anhelo, un deseo. Él se rompió por dentro al escucharla. Ella se parecía mucho a Eri, pero más joven. Él no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Para Kiritsugu, lo que estaba viviendo, era un sueño, una ilusión que había estado teniendo desde hace casi una década. Casi se había rendido, en cierto momento, estuvo a punto de perder la esperanza, pero ahora estaba aquí, el sueño se hizo realidad justo enfrente de sí. Y, precisamente por esto, él no tenía ni idea de qué debía de hacer ahora, su imaginación nunca lo había llevado más lejos de este punto. Aquí acababa la ilusión. Lo único que pudo hacer fue dejar de apuntar a la mujer y, lentamente, él entró en la capilla, casi como si estuviera en un trance. Sin embargo, si para él acababa la ilusión, en ese momento, para él ya era diferente. Durante 10 años, ella estuvo alejada de su padre. En esa década, su abuelo le había dicho que la habían abandonado, que un chico al que nunca había conocido le había robado el amor de su progenitor. No se le permitió salir de estas murallas, no se le permitió hacer amigos o mantener relaciones con gente del exterior. Las únicas relaciones verdaderas que mantenía, además de la que tenía con su abuelo, era con sus damas de compañía. Todo esto, mezclado con el férreo entrenamiento que recibió para aprender la hechicería de los Einzbern, hizo que estos 10 años parecieran una pesadilla, y ahora, al fin, la pesadilla había terminado. Sueño, ilusión, o pesadilla, en este momento, eso era indiferente, para ambos, ahora se encontraban en la realidad. Y, a diferencia de Kiritsugu, Ilya sí sabía lo que tenía que hacer. Ella corrió. Corrió tan rápido como pudo hacia los brazos de su padre y saltó hacia ellos. Kiritsugu dejó caer una de sus armas y recibió a su hija en sus brazos. Con la voz temblorosa, no, con todo su cuerpo temblando, él dijo: Perdóname, tardé más en volver de lo que planeé. Ilya negó con su cabeza. Tranquilo, una campeona tiene el deber de esperar hasta que sus retadores estén listos. Ya no puedo cargarte en mis hombros, perdóname. Su voz se rompía con cada palabra. No importa, ya soy lo suficientemente alta, dijo ella con lágrimas en sus ojos. Quiero volver a casa, Kiritsugu. Él asintió. Volvamos a casa, Ilya. Las 3 mujeres no podían evitar esbozar sonrisas al ver las lágrimas de felicidad de su querida señora. Pero todo esto duró poco. Una voz rompió toda ilusión, o, mejor dicho, les recordó una realidad mucho más oscura de en la que creían vivir, dejándoles en claro que, a pesar de todo lo que habían logrado, todavía se encontraban en medio del territorio del enemigo. Lamentándolo mucho, ella ya está en casa. Desde una de las puertas laterales de la capilla, un alto hombre entró en esta, Hutstacheibon Einzbern. El viejo golem emitía una presión y un sesgo imponentes con su mirada. Y no permitiré que se vaya, viejo Acht, dijo el asesino de Magus mientras se separaba de Ilya y se colocaba entre esta y el viejo golem de forma protectora. Kiritsugu tomó su Thompson Contender y apuntó a su enemigo. Él no lo entendía. ¿Qué demonios hacía el viejo golem aquí? Él es una inteligencia artificial creada para controlar el castillo Einzbern. En pocas palabras, Acht no era un combatiente de primera línea.
Aunque los Einzbern pueden ser peligrosos cuando se ven obligados a luchar, su especialización dedicada a la alquimia los hace inadecuados para la batalla. Esa es la razón por la que, hasta el Tercera Guerra del Santo Grial, los maestros Einzbern fueron eliminados al principio de las guerras. Y el viejo H no era la excepción. Has perdido el derecho de emparentarte conmigo, traidor. Kiritsugu entrecerró los ojos. Sabías lo que sucedería en la Cuarta Guerra. Nunca me advertiste sobre eso. Sabíamos que el sistema había sido corrompido por aquel débil sirviente, creamos la clase Ruler para contrarrestarlo, no obstante, no imaginamos que incluso Ruler nos traicionaría luego, y para sorpresa de ambos, el hombre sonrió. Aún así, no puedo creer que diga esto, pero me alegra saber que fuiste tú, Kiritsugu. ¿A qué te refieres? Por un momento, temí lo peor. Creí que un temible enemigo había logrado localizarnos y traspasar nuestras defensas. De nuevo, Kiritsugu sintió que algo estaba mal, Jutstacheit estaba siendo apuntado con un arma, no tenía medios para defenderse y, aún así, hablaba como si no estuviera en peligro. Luego, el anciano observó a Lady Einzbern. Y ya, abuelo, susurró ella con algo de nerviosismo, vuelve a tu recámara, esto ya ha terminado. Esto sorprendió a la chica, ¿cómo podía estar su abuelo tan tranquilo? ¿Que acaso no entendía lo que pasaba? A menos que... Por favor, no aparezcas, rogó la chica para sus adentros. Ah, abuelo, yo no volveré. Yo. ¿Me iré con Kiritsugu? El hombre entrecerró los ojos, él emitió una gran presión con su mirada. Eso no es posible, te lo dije hace poco, ahora tienes un papel que cumplir como la nueva cabeza de la familia. Incluso si no eres útil, como lo fue tu madre, como una vasija del grial, todavía puedes ser útil como una maestra en el próximo ritual. ¿El próximo ritual? ¿Estás pensando seriamente en realizarlo otra vez? Preguntó. Incrédulo Kiritsugu. Por supuesto, el objetivo de nuestra familia es ganar la guerra del Santo Grial. Y, como ya he dicho, he terminado aquí. El golem alzó una mano y, creyendo que él usaría un hechizo, Kiritsugu no dudó y disparó su arma. Las balas recorrieron la habitación con enorme rapidez, directo hacia la cabeza del viejo magus. Clink, clank. Pero estas no llegaron hasta su objetivo. Un ser apareció de la nada. No, él no apareció, él tomó forma, a gran velocidad, blandió su acero, y las balas chocaron contra este, todas y cada una de estas fueron desviadas a la perfección. Ilia lo observó preocupada y susurró. Saber. Kiritsugu tragó saliva. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Incluso en los peores escenarios que había imaginado, jamás pensó en algo como esto. Este era el peor escenario posible. No, ni siquiera era un escenario realmente posible, se necesitó de casi lo que fue un milagro para la familia Einzbern, Juste y Rich von Einzbern, así como de la ayuda de otras dos familias para llevar a cabo el ritual. ¿Cómo demonios el viejo H había logrado replicar el ritual en solo una década? Lo único que se le ocurría es que hubiera creado una subcategoría del grial, pero ese no era el objetivo del viejo, una subcategoría no podría iniciar la tercera magia. No tenía el más mínimo sentido y, aún así, H lo logró, estaba justo delante de él, incluso si no quería creerlo, estaba justo enfrente de él, convocado de alguna manera que no conocía, uno de ellos, de aquellas leyendas con las que él había tratado hace 10 años y, justamente por haber tratado con aquellos seres, sabía que no había forma de que él ganara, no podía. Siegfried se hizo presente, como siempre, parecía sereno y no dijo ni la más mínima palabra, sin embargo, su ceño estaba fruncido. Por un momento, Kiritsugu lo recordó, los Einzbern pusieron todo su esfuerzo en buscar a Avalon, la vaina de Excalibur, sin embargo, ellos también poseían otra reliquia de gran renombre, el Das Reingold, una montaña interminable de tesoros que el caballero Siegfried ganó al derrotar a Fafnir. Se dice que, si se permite que el tesoro fluya libremente, los humanos que lo encuentren se convertirán en prisioneros de su gran riqueza, lo que eventualmente causará mucha destrucción mientras que el país en el que se encuentre se llenará de traición y desconfianza. Esta es la maldición del Rin. Esta maldición dice que la única forma de utilizar el tesoro sin ser maldito, es abandonar el amor como pago por la fortuna, y como los Einzbern son homúnculos, muñecas que no conocen el verdadero amor, habían podido utilizar el gran tesoro interminable con libertad. Este tesoro debería de poder ser utilizado como catalizador para invocar al gran caballero de vasto renombre, el asesino de dragones que derrotó al malvado dragón Fafnir con la espada sagrada demoníaca Balmung en sus manos. Un gran héroe nacional de Alemania que tiene muchas representaciones diferentes en las diversas leyendas que se le atribuyen.
Su papel más famoso es su aparición introductoria en el poema épico alemán de la Edad Media, el Nibelungenlied, retratado como su personaje principal. Es un personaje de una tragedia que se había extendido por toda Europa en relación con la matanza de dragones y el oro del Rin, y su personaje se estableció con la antigua epopeya Nibelungenlied, el caballero sangre de dragón, Siegfried Ilja. Te lo repetiré por una última vez, regresa a tu recámara luego. H se volvió hacia Kiritsugu. Saber, acaba con el traidor pero, maestro, susurró el caballero. H endureció su mirada. Es una orden, saber, por favor, susurró Ilja. El caballero apretó con fuerza sus puños, pero, en silencio, alzó su espada y, con una velocidad inhumana, atravesó la capilla. Kiritsugu no tuvo tiempo para reaccionar, tal vez pudiera haber hecho algo si pudiera usar el triple axel, pero ese no era el caso. Incluso al ver su final ante sus ojos, sus pensamientos finales no fueron hacia sí mismo, sino para aquellas 3 personas que más había amado en su vida, sobre todo, a la chica que estaba detrás de su espalda. Clink. Acero golpeó contra acero, la legendaria Balmung chocó contra una gran alabarda. Leisrick logró detener el ataque, ella se encontraba al lado del grupo, por lo que, fue lo suficientemente rápida como para detener el golpe. Usando la fuerza anormal con la que contaba como un homúnculo que había sido diseñada específicamente para el combate contra sirvientes, así como por el poder defensivo que contenía su arma, ella empujó al hombre hacia atrás intentando cortarlo. A pesar de que este ataque no debería de hacerle daño, por alguna razón, Siegfried retrocedió. Ella se colocó entre el grupo y el héroe. Mi señora, huya de aquí con su padre, le compraré. Tanto tiempo como me sea posible, Liz gritó y ya preocupada. Kiritsugu se planteó la sugerencia por unos momentos, pero, después la desechó. ¿Cuánto tiempo podía comprarle la homúnculo? 10. 15. 20 minutos a lo mucho. Tal vez ni siquiera eso, y después el sirviente les daría caza y los asesinaría. No, si querían sobrevivir a esto, entonces solo había una forma: matar al maestro. El autónomo. Se giró hacia las otras 2 homúnculos. Primero se dirigió hacia Filla. Cuida de ella. Luego, se giró hacia Sella. ¿Conoces hechicería curativa? Sella asintió. Entonces asegúrate de curarla, yo la cubriré. Kiritsugu recargó su arma. La única forma que salgamos de aquí con vida, es matando al maestro del sirviente. Era suicida, pero también era la única forma. Kiritsugu se alejó solo un poco del resto del grupo, para poder tener una mejor línea de visión a la hora de dispararle al golem. Aunque dudosas, Sella y Filla asintieron. No me esperaba menos de unos fallos, exclamó el viejo golem de forma despectiva. Kiritsugu disparó contra el viejo utilizando su WA-2000 y el doble axel y, otra vez, el caballero bloqueó las balas. Clank. Esta vez el héroe no tuvo tiempo de contraatacar. Él tuvo que detener un ataque descendente de la alabarda de la mujer. Saber se sorprendió. A pesar de no ser un sirviente, esta mujer era muy fuerte, lo suficiente como para detener su primer ataque, pero no era nada que no pudiera manejar. Si tuviera que ponerle un número, esta mujer tenía un poco más que la mitad de su fuerza si él no luchaba en serio. Él la empujó hacia atrás y dijo: sí. Portas un arma, te trataré como a un guerrero. Con una gran y absurda velocidad, al mismo nivel que su fuerza, el caballero dragón atacó al homúnculo. Leisrick se vio obligado a retroceder. El combate era completamente desigual, el caballero era más rápido y ágil que ella y, además, era más fuerte que la homúnculo, sin estar luchando con todas sus fuerzas. La única ventaja que ella poseía, era el alcance extra que le daba su alabarda y su forma hecha para un ataque defensivo, pero eso era todo. Las sillas de la capilla se rompieron mientras Leisrick caía contra ellas. Ella se levantó con dificultad y vio como el hombre ya estaba a pocos metros de volver a atacarla. ¡Bam! Una vez más, el asesino de dragones, se vio obligado a retirarse y a volver a proteger a su maestro desviando las balas. Kiritsugu frunció el ceño. Otra vez, el sirviente fue lo suficientemente rápido para proteger al viejo Acht. Esto era malo. Él vio cómo la homúnculo volvía a levantarse una vez más. La hechicería de curación que su compañera le estaba proveyendo estaba haciendo efecto, pero, ellos no podrían mantener esto durante más tiempo. Ella le miró otra vez, como si le preguntara qué debía de hacer. Una vez más, dijo el asesino de Magus. Aunque al principio, el viejo H parecía interesado en cuánto podía durar una homúnculo fallida contra un espíritu heroico, mientras la batalla avanzaba, él perdía el interés en esta. Saber, deja de jugar, acaba de una vez con todos los traidores.
Las manos de Siegfried se aferraban con más fuerza a su espada y el ceño fruncido no desaparecía de su rostro, pero siguió la orden de su maestro. Incluso si no sabía por qué, Leisrit volvió a encarar a la leyenda de la misma forma. Pero los resultados no fueron diferentes. Una vez más, Leisrit fue obligada a pelear a la defensiva. Lo peor de todo, era que, mientras que ella recibía una herida tras otra, ninguno de sus ataques pudo herir la absurdamente resistente piel del héroe. El hombre era, literalmente, una fortaleza andante. Daba igual lo que ella hiciera, no podía herirlo cuando vuelva a proteger al anciano. Cierren los ojos y tápense los oídos, habló en voz baja el autónomo, de modo que el viejo Magus no lo escuchara. Una vez más, Kiritsugu volvió a dispararle al anciano golem y, de nuevo, el héroe volvió a bloquear todos los ataques. Después de esto, Siegfried pudo notar como un pequeño objeto negruzco se alzaba sobre su cabeza. Él lo miró fijamente durante los pocos instantes que flotó hacia él. Siegfried, que acababa de ver el poder destructivo de un arma moderna, supuso que, incluso ese gran proyectil que habían usado para derrumbar la muralla, no le causaría un daño mortal, así que no temió el daño que le pudiera hacer este pequeño objeto. Esta era una granada de mano, un proyectil explosivo que se lanzaba con la mano o con un arma específica. Lo que normalmente se quiere lograr con esta arma es que explote cuando el objetivo está dentro de su radio efectivo, como era el caso del espíritu heroico. Pero al caballero no le importó, ni siquiera hizo un intento por defenderse. La granada venía de frente y su armadura biológica se encargaría de eliminar el daño. Algo como la explosión de este pequeño proyectil no sería suficiente para hacerle alguna herida. La granada explotó inmediatamente. El héroe comprendió el error que había cometido, pues, después de la explosión de la granada, no pudo ver ni oír nada en absoluto, se encontraba ciego y sordo a la vez. El arma que habían usado en contra de su persona no era una granada común y corriente. Esta no estaba destinada a herirlo, sino a aturdirlo. Era una granada aturdidora. En el momento de la explosión, esta había liberado un destello de luz cegador que activó momentáneamente todas las células fotosensibles en la retina del ojo del sirviente, imposibilitando su visión durante, aproximadamente, entre 5 segundos a 1 minuto, o, hasta que el ojo del héroe devuelva la retina a su estado original. Por otro lado, un ruido increíblemente fuerte fue emitido junto con la explosión de la granada, embotando la capacidad auditiva del sirviente, pues interrumpió el fluido en los canales semicirculares de su oído. ¡Bam! Todo esto causó que el caballero no pudiera reaccionar por varios segundos, y Kiritsugu, que ya estaba preparado para todo esto, aprovechó ese tiempo para realizar un disparo. El héroe respondió blandiendo su espada durante los pequeños instantes en los que estuvo aturdido, lanzando tajos a diestra y siniestra que imposibilitaban el acceso hacia su espalda. Él no sabía si su enemigo conocía su única debilidad, pero si lo hacía, él no le permitiría acercarse con facilidad. No obstante, eso no pareció ser el objetivo del hombre al que enfrentaba. Una vez que recuperó la visión, le vio apuntando con su arma. Sin embargo, en su cuerpo no sentía ninguna herida. Dudaba que sus ataques pudieran hacerle el más mínimo daño, pero entonces, ¿por qué le había disparado? Aunque siendo de pocas palabras, esta vez el hombre se dispuso a hablar. Debo alabarte, Magus, si hubieras tenido un sirviente bajo tu comando, probablemente, ese hubiera sido mi final. Es una lástima que no sea el caso. Para sorpresa de Kiritsugu, el sirviente habló como si realmente se lamentara de que no fuera el caso. Kiritsugu sonrió. Te equivocas, nunca tuve la intención de derrotarte en un combate directo. Soy un asesino, no un combatiente de primera línea. Si quieres romper una cadena, apuntas a su eslabón más débil. Eso hizo que Siegfried se sorprendiera. Él lo entendió inmediatamente. Este hombre nunca le había apuntado a él, siempre apuntó hacia una única persona. Una tos acuosa resonó por toda la habitación. Desgraciado, realmente eres un asqueroso hereje, Emilia Kiritsugu. Rápidamente, Siegfried volteó su mirada sin darle la espalda a su enemigo. Ahí lo vio, su maestro tambaleándose. El viejo golem se agarró el pecho desangrándose. Kiritsugu se mostró muy disgustado. Sabía que el viejo, a pesar de no estar hecho para la batalla, era mucho más resistente que un humano normal, pero esperaba que la bala fuera lo suficientemente poderosa para terminar con su vida de un disparo. Maestro, alzó su voz el caballero mientras retrocedía y se acercaba a este. ¿Qué me hiciste? ¿Con qué me disparaste? Solo estoy usando mis circuitos para proveerle mana, a saber, tus balas del origen no deberían afectarme a este nivel. Lo que te disparé no fue una bala del origen corriente. Es un regalo de un
conocido en común. Una vez más, el viejo golem volvió a toser sangre. Esto es. No puede ser. Angra Mainyu. La maldición de Angra Mainyu, también conocida como la maldición de todos los males del mundo, se manifiesta en forma de unicornio negruzco que matará a cualquiera que la toque, a menos que puedan eliminarlo de su cuerpo antes de que éste se derrita. Aquellos que no se disuelvan, serán asaltados mentalmente por todo el mal del mundo, eventualmente volviéndose locos o maldecidos por sus efectos posteriores. Kiritsugu se realizó una operación para poder crear esta última bala, esta era diferente a las demás, se había hecho para concentrar la maldición de Angra Mainyu, la cual ya estaba en su punto máximo por haber estado creciendo y devorando al Magus durante una década. El viejo golem sintió como la maldición empezaba a devorarlo a gran velocidad. Al estar en su punto máximo y estar concentrada dentro de la bala, esta empezó a devorarlo con mayor velocidad de lo que debería, y no solo eso, dentro de su cabeza, el viejo golem sintió como si estuvieran imprimiendo el infierno directamente en su cerebro. La maldición estaba mostrándole una oscuridad invisible, una fealdad que no podía ser reconocida por los seres humanos, todos los crímenes de las personas en el mundo se imprimieron a fuerza en su cabeza. Por un momento, sintió como si su voluntad se torciera de modo que el deseo de destruirlo todo emanó con una tremenda fuerza desde lo profundo de su ser, nublando por completo su juicio. Además, vio como su cuerpo comenzaba a atrofiarse y sus circuitos mágicos se empezaron a corroer. Incluso si tardaba unos días, una semana, o incluso un mes, el viejo Infern sabía que sus días estaban contados, incluso si su cuerpo actual no era más que una terminal humanoide, ya que su verdadera forma era un monolito dentro del castillo, H sabía que, en el momento en que muriera, Ilyasbiel se encargaría de apagarlo antes de que pudiera crear una novena terminal. Mientras todos estos pensamientos colmaban su cabeza, por un momento, se sorprendió de cómo el hereje había soportado esta maldición por 10 años, pero luego, eso no le importó en lo más mínimo, él jamás consideró su muerte, y ahora moriría sin forma de evitarlo. H había presidido a la familia Infern desde la Segunda Guerra del Santo Grial, la cual se llevó a cabo alrededor de la década de 1860, y desde entonces había proseguido con el objetivo de recuperar la tercera magia que habían perdido hace mucho tiempo, esta era el objetivo primordial de los golem tipo Hubstacheit, de los cuales él era el octavo. Trabajó durante 140 años para lograr este objetivo, su único orgullo eran sus habilidades para la creación de homúnculos, y lo que más despreciaba eran aquellos que resultaban como fallos, fracasos. En busca de su objetivo, él había fracasado en 3 guerras del Santo Grial y, durante una década, estuvo buscando la forma de crear un nuevo Grial, pero, solo después de reunirse con aquel Magus, logró ver una luz al final del camino. Pero eso ya no importaba, él no sobreviviría para ver su plan completado, no ganó ninguna de las 3 guerras del Santo Grial y ahora moriría sin poder participar en la última. Toda la vida de H podía ser descrita con una palabra: fracaso. Él era un fracasado, había fallado en cada uno de sus intentos y sería sustituido por la hija del hombre que acabó con su vida, una homúnculo que tenía más oportunidades de alcanzar su objetivo que él ira. Luego de considerar todas estas cosas, H sintió más furia que nunca en su vida, él era un fracasado, lo que más odiaba en el mundo. Siempre que se mantuviera con vida, el golem podría intentar recuperar la tercera magia una y otra vez, incluso si fallaba, pero ahora moriría sin haberlo logrado. El viejo golem alzó su mano y dijo con ira mientras miraba tanto a Ilya como a Kiritsugu: Saber, por mis sellos de comando, te ordeno, acaba con los traidores, asesina al hereje. Y también a su hija. 2 de las 3 marcas en forma de esquirla se iluminó en su mano, pero al hacerlo, sintió como la maldición se aceleró a una velocidad abrumadora, como si reaccionara a la activación de sus circuitos y a sus sellos de comando. Espera, maestro. El efecto de los 2 sellos de comando se hizo presente de forma instantánea sobre el sirviente, ni siquiera tuvo tiempo de resistirse. Si bien a él no le importaba asesinar a sus enemigos, después de conocer la situación, el asesinar a Ilya, Kiritsugu, y a sus doncellas, era algo que iba por completo en contra de sus principios. No obstante, sin importar cuánto intentó resistirse, no pudo detenerse, 2 sellos de comando lo obligaban a cumplir la orden. Una vez más, Saber volvió a atacar al grupo. Leisrick se interpuso, pero Saber ya no estaba jugando. Él partió en 2 su alabarda y atacó a Leisrick con un corte ascendente, arrojándola fuera de su camino.
Seiya intentó detener al héroe utilizando la magia alquímica de los Einzbern para modificar la estructura del castillo haciendo surgir un muro desde lo profundo del suelo. Pero este no fue nada para la legendaria espada, Balmung. Una vez cortado en pedazos, él golpeó a Seiya arrojándola contra la pared y dejándola inconsciente. El espíritu heroico solo tardó unos segundos en cruzar la capilla, todo había sucedido en tan solo unos instantes. El miedo a la muerte se vislumbró en el rostro de Ilya, en un intento desesperado por salvarse, ella intentó atacar al sirviente. Engelnote, poema del ángel usando sus cabellos. Ella creó varios familiares, pájaros, específicamente, ibis. Celle, ataca. Los ibis atacaron con disparos de energía mágica contra el héroe, pero esto no sirvió de nada, la hechicería se disipó al contacto con su piel. El héroe alzó su espada con gran esfuerzo mientras apretaba los dientes, la chica observó el brillo que ésta emitía reflejando la luz de la luna, se había decidido, su vida acabaría aquí, esperando el tajo, ella cerró sus ojos. Sangre, gotas de sangre corrieron por su rostro, un sabor metálico tocaba sus labios. Era su sangre, ¿verdad? Aún así, ella no sintió ningún dolor, ¿era esta la habilidad sobrehumana para blandir la espada que poseía saber? Si era así, ella se lo agradecía. Ilya se había reunido con Kiritsugue, incluso si fue solo durante unos instantes. La soledad de una década fue disipada, su padre la quería, no la había abandonado, y eso era más de lo que ella creía obtendría en vida. Glup. Glup. Pasaron unos segundos y nada cambió, su conciencia no se desvanecía, sentía las gotas caer en su rostro, pero nada más. Con miedo, ella abrió sus ojos y se asustó al ver el filo de la espada a centímetro de su rostro, desde su hoja, se deslizaba la sangre que le empapaba el rostro, no era su sangre, Ilya alzó un poco su rostro para ver su origen, Ilya tragó saliva, ahí estaba su padre, la espada atravesaba su pecho, la sangre emanaba desde este hasta manchar su rostro. Kiritsugu tosió sangre, él no lo había pensado mucho, sabía que no podía hacer nada, ninguna de sus armas era capaz de herir al espíritu heroico, incluso, su sacrificio no serviría para nada, el espíritu heroico la asesinaría después de terminar con él. Pero, aún así, Kiritsugu no podía permitirse quedarse viendo cómo su hija era asesinada delante de sus ojos, incluso si su sacrificio no servía para nada, incluso si solo valía unos segundos, era mejor que solo observar su muerte. En el fondo de sí, el héroe elogió el valor y lealtad del hombre, él sacó la espada del pecho de su enemigo, dejando que su cuerpo moribundo cayera al lado del de su hija, Kiritsugu gritó Ilya entre sollozos mientras intentaba tapar la herida de su padre con sus manos, manchándose con la sangre, ella no sabía hechicería curativa per se y lo único que podía hacer era utilizar su hechicería para disminuir el dolor que Kiritsugu estaba sintiendo. Ilya volteó su mirada y sufrió un déjà vu, otra vez, la espada reflejó el brillo de la luna antes de intentar tomar su vida. Al sirviente le temblaban las manos al intentar detenerse por la fuerza, pero los sellos de comando lo hacían imposible, en ese momento, escuchó la risa del viejo golem, se estaba burlando por la herida mortal que le había causado al hombre y ante el vano intento de su hija por salvar su vida, esto fue más de lo que él pudo soportar, concentrándose únicamente en no deshonrar aún más sus principios, el caballero llevó su concentración al límite en un intento de desafiar la orden de su maestro. Aprovechando que ya tenía su arma alzada, con un rápido movimiento, el héroe se giró y arrojó su espada con una inmensa precisión hacia su maestro. Balmung atravesó la capilla con una estruendosa velocidad y al moribundo golem no le dio tiempo de esquivar el ataque, la fuerza de este fue suficiente para mandar al golem volando, al mismo tiempo que Balmung le atravesaba el pecho y lo hacía chocar contra la pared, justo por debajo de donde se encontraba el cuadro que representaba a las tres familias fundadoras de la Guerra Sa, una simple exclamación fue lo último que salió de la boca de Acht antes de que sus funciones terminaran definitivamente. Ilya observó sorprendida lo que acaba de pasar, no obstante, su mirada volvió a centrarse en saber casi de inmediato. A pesar de todo el esfuerzo que Siegfried estaba poniendo para resistirse, los efectos de los sellos de comando no habían cesado, una vez más, el espíritu heroico se dirigió hacia la chica. Ese saber. Por favor, detente, Ilya susurró mientras intentaba mantener a Kiritsugu con vida. Sus manos se dirigieron hacia la chica, pero se detuvieron a medio camino, resistiéndose con todas sus fuerzas, él le dijo a la joven. Huye, por favor. Y con esa súplica, un destello verduzco cubrió al sirviente, Ilya cerró sus ojos y,
Cuando los volvió a abrir, Siegfried ya no se encontraba en la capilla. Lady Einhvern no tenía idea de qué estaba sucediendo, pero ni siquiera tuvo tiempo de procesarlo. Con un fuerte golpe, la puerta de la capilla se abrió a la fuerza. Ilya volteó su mirada para ver cómo dos personas entraban en la habitación, una chica rubia y un chico, y, para su sorpresa, era el mismo chico que ella había visto en la tarde. Manaka y Shirou habían entrado a la capilla después de haber atravesado gran parte del castillo y de destruir a varios sirvientes sombríos a su paso. Gracias a Manaka, habían podido rastrear el lugar donde había una mayor concentración de mana y llegaron hasta la capilla, o al menos, eso fue lo que ella le explicó al chico. Shirou analizó la situación, había dos mujeres en el suelo, una de ellas inconsciente y la otra desangrándose. En la parte más alejada de la capilla, se encontraba un hombre clavado a una pared por una gran espada. Con solo echar un vistazo a esta, él pudo identificarla y logró enterarse de la identidad del sirviente, pero nada de eso importó cuando vio la figura de su padre moribundo. Shirou corrió hacia este. Kiritsugu. Él se agachó junto a la chica al lado de su padre. Ese Shirou, susurró el hombre. Espera. Proyectaré otra copia de Avalon, te sanará. Él negó con su cabeza. No lo hagas, no servirá de nada. Kiritsugu giró su cabeza hacia Ilya. Y Ilya, él es tu hermano adoptivo, su nombre es Shirou. De ahora en adelante, él estará junto a ti y te protegerá. Esto hizo que Shirou se sorprendiera, pues, de todas las homúnculos, la que era su hermana, también era con quien él se había encontrado en la tarde. Ilya negó fervientemente. Kiritsugu, no puedes morir ahora. Se supone que estaríamos juntos de ahora en adelante. Se supone que seríamos una familia. Perdóname. Kiritsugu le acarició la mejilla. Te he vuelto a decepcionar. Ella negó aún más fuerte con su cabeza. Luego, el hombre se dirigió a su hijo. Shirou, prométeme que protegerás a Ilya. Kiritsugu tosió sangre después de decir la última palabra. Al ver a su padre moribundo suplicándole, él no pudo evitar que algunas lágrimas se escaparan desde sus ojos. Sin dudarlo, el chico asintió. Lo prometo. Kiritsugu sonrió. En el mundo de los magus, la traición es la norma general, pero ustedes son familia. Incluso si no comparten lazos de sangre, eso no importa, cuídense el uno al otro. Manténganse juntos y busquen un futuro para los dos. Si tengo un deseo, es que puedan ser felices. En ese entonces, la culpa colmó a Shirou. Él no pudo más. Perdóname Kiritsugu, no te he sido honesto, yo, también te he guardado secretos. Kiritsugu esbozó una pequeña sonrisa. Lo sé. Esto sorprendió al chico. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Desde que volviste del Rail Zeppelin, la sugestión comenzó a desaparecer desde entonces. En ese momento, Shirou lo comprendió. Altrouge había vendido sus ojos místicos del encanto al tren. La sugestión que puso sobre Kiritsugu debió haberse debilitado desde entonces hasta desaparecer. Entonces, ¿por qué te lo dije? No. Confío en tu juicio. En mi vida, terminé asesinando a todas las personas que confiaron en mí. No pude salvar a mi primer amor, asesiné a mi padre, también a mi maestra. Desconfié de cada persona en este mundo, utilicé a todas las personas como herramientas, desde mi propia esposa hasta mi aprendiz. Por una vez quería hacer lo contrario, salvar a las personas que amo y confiar en ellas con mi vida. Solo por esta vez, no ser el asesino de magus, sino. Kiritsugu no pudo hablar más, la sangre lo ahogó. Kiritsugu, gritaron Shirou e Ilya, te tienen que huir, rápido, antes de que el espíritu heroico regrese. Temo que eso es imposible. Manaka se acercó después de haberse dirigido a tratar la condición de Leisricht. Él no desaparecerá tan fácilmente, y nos atrapará antes de que tengamos alguna oportunidad de huir. Puede sonar ridículo, pero si queremos tener una mínima posibilidad de sobrevivir, tenemos que enfrentarle. Lo sé. ¿Dónde está? Puedes sentirlo, dijo, y pensó. Shirou utilizó una de sus habilidades para salir de la capilla. Probablemente sea un intento para darnos tiempo para huir, pero Manaka se giró hacia el viejo golem, usó dos hechizos de comando. Es poco probable que sea capaz de aguantar el tiempo suficiente como para darnos una oportunidad realista para huir. Shirou asintió. Shikun, se acerca, dijo Manaka en voz alta para que todos la escucharan. Shirou sentó a su padre en una de las sillas de la capilla, luego le dijo a Ilya. Quédate con él, ha estado esperando 10 años para estar contigo. Yo me encargaré del espíritu heroico. Ilya miró al chico sorprendida de su firme intención de enfrentarse a un ser que, obviamente, era superior a casi cualquier magus. Kiritsugu quiso decir algo, pero Shirou se lo impidió con una sonrisa.
Me has dado todas las enseñanzas que necesitaba, papá. Ahora deja que yo me encargue del resto. Kiritsugu asintió, él había confiado en Shirou para dejarlo solo en la torre del reloj por casi 2 años, lo había llevado junto con él al infierno que fue Aylesbury, además de todo lo ocurrido en el Rail Zeppelin, confiaría en él para esto también, y para que cumpliera su promesa. No obstante, aún así, el asesino de Magus todavía tenía una última petición que hacer. Cuídalo, estas palabras no fueron dirigidas hacia ninguno de sus hijos, sino a la joven maga. Manaka sonrió. No hubiera vuelto solo para dejarlo morir, tranquilo, lo mantendré con vida. Manaka se alejó junto con Shirou. Esto es lo mejor, incluso si hubiera evitado que fueras apuñalado por Siegfried. Lo único que te esperaba eran unos últimos meses donde la maldición te hubiera devorado hasta el punto en que perderías todas tus facultades como ser humano, hubieras sufrido un verdadero infierno, y Shirou y él ya lo hubieran sufrido contigo, además, también hubieras complicado mi relación con Shirou. El que mueras aquí, es lo mejor para todos, Kiritsugu. Al menos, en este mundo, lograste salvar a tu hija. Shirou se alejó de la capilla y se encaminó hacia el jardín nevado portando a Neocaliburn. ¿Sabes qué es una locura? ¿No es así?, le preguntó su ancestro. Shirou asintió. Lo sé, pero no puedo retroceder esta vez. Como una espada, no puedo echarme para atrás ante un reto como este, atravesaré la armadura de ese asesino de dragones. Muramasa sonrió. Eres un mocoso bastante atrevido, pero tienes razón en algo, una espada que se acobarda ante una armadura, es una que no vale la pena moldear aún así. Combatir a ese sirviente sigue siendo una locura en condiciones normales, ¿sabes?, dijo Manaka a su lado. Tienes suerte de que tenemos algunos pros a nuestro favor, aunque, por desgracia, también tenemos algunos contras. Solo debo aguantar hasta que se le acabe el mana. Shirou se volteó hacia su lado. Te preguntaría si puedes ayudarme, pero creo que la pregunta te enojaría. Manaka sonrió. Me alegro que lo vayas captando. ¿De cuáles pros y contras estabas hablando?, le preguntó Muramasa a la chica. Es el legendario asesino de dragones, Siegfried, susurró Shirou. Manaka asintió. Uno de los mayores héroes de Alemania, gracias a esto está siendo mejorado por la esfera cultural. ¿Esfera cultural?, preguntó el pelirrojo. La esfera cultural es uno de los factores que aumenta el poder de un sirviente, Shikun. En pocas palabras, es un impulso geográfico que reciben debido al reconocimiento. Mientras sean más reconocidos en el lugar en el que son invocados, mayor impulso reciben. Si el impulso es suficiente, pueden recibir incluso tesoros heroicos adicionales, o armas y armaduras de su leyenda, etc. Luego, ella lo miró con una sonrisa intranquila. En el caso de Siegfried, varias de sus estadísticas se elevan y, peor aún, recupera su núcleo mágico. ¿Núcleo mágico?, preguntó el chico. Manaka asintió con un ceño fruncido. Es un atributo especial de Siegfried y ganado gracias a su sangre de dragón, es diferente de un circuito mágico. Mientras que los circuitos de un magus pueden considerarse una máquina que crea energía mágica, el núcleo mágico de saber actúa como una fábrica que crea energía mágica. Shirou se preocupó enormemente por esta revelación. ¿Significa que no hay forma de que agote su energía mágica y desaparezca? Afortunadamente, no, pero sí hace mucho más difíciles las cosas. Manaka suspiró. Verás, Shikun, los maestros funcionan como un pasaporte de entrada para esta era. Sin un maestro y sin las embarcaciones, las clases, los sirvientes no pueden permanecer en el mundo y son obligados a regresar, y, para nuestra fortuna, Siegfried perdió a su maestro. En pocas palabras, su energía mágica se agotará de forma continua hasta que desaparezca, aunque, por desgracia, gracias a su núcleo mágico, esto puede tardar más que con otros sirvientes de clase saber. La única forma de evitar desaparecer es con ciertas habilidades de alto nivel. Como, por ejemplo, una acción independiente de alto rango, o la habilidad espíritu encarnado, y, aún así, si el sirviente necesita luchar con todas sus fuerzas, de todas maneras, necesitará de un maestro. Entonces, ¿hay posibilidad de hacerlo desaparecer? Manaka asintió. Sí, pero debido a su núcleo mágico, será mucho más difícil. Para hacerlo desaparecer, calculo que debemos forzarlo a utilizar a Balmung como mínimo 2 veces para que agote gran parte de su energía. Y, aún así, tenemos suerte, con un maestro decente, él debería ser capaz de realizar el doble de ataques de forma consecutiva sin agotarse por completo. Esto hizo que Shirou la mirara preocupado. Eso significa sobrevivir a 2 Balmung. Además de eso, no es el único problema que tenemos. Se dice que él obtuvo una piel
similar a una armadura después de derrotar al dragón de su leyenda, la llamada armadura de Fafnir. Si mal no recuerdo, es un tesoro heroico continuamente activo que permite que su piel cancele los ataques físicos y la hechicería equivalente al rango B o inferior, le informó su amiga. Rango B sí, Sikun, los sirvientes tienen rangos en sus parámetros y habilidades. Si lo que estudié es verdad, disimuló ella la última parte. Espera. Entonces Flag no estaba equivocado con lo de los términos de videojuego. Además, los ataques se registran como daño solo después de restarles los valores defensivos de una cantidad igual al rango B. En pocas palabras, todos los ataques de rango A se reducen efectivamente a ataques de rango E, lo que significa que incluso los golpes calificativos dirigidos a sus puntos vitales se presentan como rasguños menores que su maestro puede curar rápidamente. Gracias a Dios que perdió a su maestro, es una fortaleza de un solo hombre. Manaka asintió. Te ayudaré en todo lo que pueda para derrotarlo, si bien no puedo hacerlo más débil, puedo hacerte a ti más fuerte. Primero que nada, desactiva todas tus runas, Sikun, por que las mantendré yo con mi energía mágica, tú debes concentrar toda la tuya para resistir el combate. Él entendió y las desactivó, y Manaka comenzó a activar las que tenía grabadas en su ropa, así como a volver a colocarle las demás. Activó Eoaz en su ropa y en sus guantes para endurecerlos. Luego utilizó Algiz, runa relacionada con las valquirias, para que lo envolviera con su poder y lo protegiera, debilitando los ataques que pudiera recibir. Utilizó también Raido, para ayudarle a aumentar su velocidad. Casi para terminar, utilizó Kenaz, en los ojos del chico para mejorar su vista, y, como esta estaba relacionada con la claridad y ver lo que deseamos ver, esta debería ayudarle a notar cualquier punto débil o fallo en la postura de su enemigo. Por último, Sikun, tu espada. Le pidió Manaka. Intuyendo lo que ella quería hacer, él alzó a Neocaliburn. Manaka utilizó YR sobre esta, para que, gracias a esta, el pelirrojo pudiera utilizar su espada de la forma más eficientemente posible. Básicamente, ella utilizó todas las runas que el pelirrojo conocía, pero, gracias a su mayor dominio y comprensión sobre estas, las runas aumentaron su eficiencia a un grado mayor de lo que podían hacer si él era quien las utilizaba bien. Supongo que eso es todo. No, todavía no, Sikun. Incluso con todas esas protecciones, no eres rival para Siegfried, incluso en el estado en el que está. Entonces, ¿qué hacemos? Quédate quieto. Manaka colocó su mano en la espalda del chico y su voz comenzó a fluir hacia Shirou. Esta es una forma más poderosa y avanzada de refuerzo. La maga que creó Machia Ekati Agraea era bastante buena utilizándola. Aunque no lo creas, este tipo de refuerzo, en la era de los dioses, era bastante común, pero en la era actual, supongo que sería considerado como parte de esos extraños refuerzos tan avanzados que se consideran todopoderosos. Y Manaka tenía razón, si ya su fuerza era bastante considerable, comparada con la de otros humanos normales, a pesar de que no podía ser considerada como sobrehumana, con la ayuda de este refuerzo, realmente había alcanzado alturas que jamás creyó posibles. Gracias, Mana Shirou se quitó el resto de sus armas y se las dio, no podría pelear con tanto peso. Ella las tomó y ambos llegaron al jardín nevado. Tal y como lo esperaba de los Ainsburn, puedes sentirla, ¿verdad, Sikun? El pelirrojo asintió. Una línea ley pasa por debajo del castillo, es una de las razones por la que los aprendices del mago de la tercera magia escogieron este lugar. Sí, esto nos ayudará. Luego, ella se dirigió hacia el chico. Siegfried utilizó su habilidad para huir tan lejos como le fuera posible, pero llegará en poco tiempo de vuelta. Hay unas últimas cosas que quiero decirte, Sikun. Otra de las ventajas que tenemos a nuestro favor, es que Siegfried es débil ante armas anti-dragón, y no creo que deba decirte más. Shirou asintió con una sonrisa. Y otra cosa, ten cuidado con su explosión de mana, esta es una habilidad que permite el aumento de su rendimiento al infundir las armas y el cuerpo con energía mágica y expulsarla instantáneamente. En pocas palabras, recrea el efecto de un estallido a chorro gastando grandes cantidades de energía mágica. El utilizarla debilitará más rápido a Siegfried, pero al usarla, incluso un simple palo se puede convertir en un arma de poder considerable, y también puede ser utilizada para mejorar su velocidad y su defensa. Lo que quiero decir es, desde un principio, ve con todo, esta es una carrera de resistencia, y tenemos las de perder. Shirou asintió y, de una vez, declaró el área. Time Alter, triple Axel. Generalmente, gracias a su refuerzo, él podía manejar las repercusiones del double Axel con relativa facilidad.
Pero el triple Axel le causaba repercusiones mucho más graves que su refuerzo solo podía mitigar, dejando todo en manos de Avalon. Sin embargo, gracias al refuerzo de Manaka, debería ser capaz de manejar el triple Axel sin correr enormes riesgos. Finalmente, Manaka comenzó a flotar una vez más. Te cubriré desde arriba. Shirou asintió y se preparó para encarar a su enemigo activando también sus ojos místicos. Súbitamente, desde el bosque, Siegfried resurgió. Él parecía estar sufriendo mientras hacía todo lo que estaba en sus manos para detenerse, resistiéndose con todas sus fuerzas a los hechizos de comando. El héroe vio a los dos adolescentes estar en lo que se convertiría en un verdadero campo de batalla. Él estuvo a punto de advertirles que se alejaran, pero vio como el chico levantó su espada contra él. Esta brillaba con una luz bastante poderosa, y el asesino de dragones observó detenidamente al chico. Shirou asintió. Caballero Sangre de Dragón. El espíritu heroico se sorprendió de que el chico lo reconociera. Entiendo que los hechizos de comando te obligan a matar a las personas que se hallan detrás de mí, pero tu maestro ya está muerto. Una vez que gastes el mana que posees, desaparecerás. Shirou se puso en posición, sujetando a Neocaliburn con sus dos manos. Hasta que eso pase, combate conmigo. El caballero entendió las intenciones del chico y asintió con una sonrisa. Ya veo, Siegfried se puso en guardia. Entonces, por favor, aguanta contra mí hasta que mis fuerzas se agoten. Dicho esto, Siegfried se lanzó contra Shirou. En el blanco campo, mientras la nieve caía, se escuchó el choque de acero contra acero. A una velocidad absurda para los humanos actuales, el héroe y el chico se enfrentaron. Siegfried era mucho más resistente que Shirou, su espada apenas si podía causarle algunos rasguños. No obstante, sin un maestro que lo sanara, estas pequeñas heridas no se podían curar. Por otro lado, si bien Shirou era resistente, poco podía hacer contra la fuerza del héroe que lo superaba en gran medida, por lo que, el chico se mantenía a la defensiva. Esto ya era normal para él, pocas habían sido las veces en que había podido igualar a sus enemigos en fuerza, así que él ya se había acostumbrado a luchar contra oponentes que lo superaban. Por otro lado, si bien el sirviente le podía causarle heridas sin una enorme dificultad, tampoco era fácil causarle heridas mortales. Gracias a la protección de las runas, sumadas a su refuerzo, él se había vuelto bastante resistente, y sus heridas sanaban casi al instante. Por un momento, se convirtió en una lucha de opuestos. Siegfried era más fuerte, pero Shirou era un poco más rápido. Siegfried era más resistente, pero Shirou lo compensaba con una absurda regeneración. Clink. Clank. El sonido de las espadas resonó en el Nibelcampo, con una ferocidad no vista desde la era de los mitos. Más de una docena de veces, Balmung y Neocaliburn arremetieron la una en contra de la otra. Pequeños cortes leves se reflejaban en el héroe. Si bien Shirou no tenía ninguno, pues Avalon estaba haciendo su trabajo, el sudor colmaba su rostro y su resistencia disminuía cada vez más. Era innegable que, si bien el enfrentamiento no era totalmente unilateral, Siegfried tenía una mayor resistencia y experiencia en combate, controlando el ritmo de la pelea en todo momento. Pero este delgado balance en la lucha se rompió completamente cuando, de un momento a otro, la velocidad y poder ofensivos de Siegfried alcanzaron un nuevo umbral. Explosión de mana. Un veloz y poderoso ataque. Si no fuera por sus ojos místicos, él ni siquiera podría haber reaccionado. Sin embargo, gracias a estos, apenas si fue capaz de defenderse a tiempo, al elevar también aún más su velocidad. Time Alter, Square Axel. El dolor se hizo presente en sus huesos y en sus músculos. Por un momento, estuvo seguro de que alguno de sus huesos se había roto y que sus músculos probablemente habían sido desgarrados, mientras que él era lanzado a volar por los aires. Avalon comenzó a sanarlo rápidamente y, si bien él reaccionó a gran velocidad, ya casi volvía a tener la espada sobre sí. Sin embargo, esta no lo atravesó, sino que le traspasó, y Shirou aprovechó esto para tomar la iniciativa y comenzar a lanzar un tajo tras otro a gran velocidad, forzando al héroe a retroceder al ser atacado en su espalda, su único punto débil. Siegfried alzó su mirada e, instintivamente, volvió a utilizar su explosión de mana para alejarse rápidamente de su posición y retroceder hacia el bosque. Desde las alturas, Manaka hizo que el hechizo hiciera honor a su nombre y este descendiera como una lluvia de luz desde el cielo. Al principio, el caballero Sangre de Dragón esquivó ágilmente los disparos de la chica, pero después, su estrategia cambió. Él dejó de esquivarlos por alguna razón. Esto era una locura. Cada rayo de luz disparado poseía un poder de ataque de rango A,
incluso si su armadura los disminuía a ataques de rango E, al ser varios, y sin curación, no tenía sentido que se dejara golpear. Este ataque no era un tesoro heroico, y Siegfried se encargó de que ningún ataque lo golpeara en un estado de completa indefensión, por lo que, el efecto adicional de su armadura no se activó. Por ende, Siegfried aguantó todo el daño de los múltiples ataques mientras avanzaba en un intento de encarar a la chica y ésta disparaba en su contra. Sin embargo, se detuvo antes de alcanzarla. Una luz brilló en la distancia. Shirou aprovechó el tiempo que Manaka le había comprado con sus hechizos y había cargado a Neocaliburn con su Odi con el mana que había podido absorber de la línea Ley. Al ver el ataque, Siegfried se sorprendió de que el poder de la espada fuera tan parecido al de las armas de su época y, sin siquiera perder un instante, tomó a Balmung en una posición ofensiva mientras ignoraba los ataques de Manaka y la espada empezó a colmarse con su energía mágica. En un intento por abrumar a su oponente antes de que su ataque estuviera listo, el pelirrojo desató el poder de Neocaliburn que avanzó como una ráfaga de energía mágica en forma de luz hacia el caballero dragón, pero, a diferencia de Shirou, Siegfried no demoró más de unos instantes en cargar una gran cantidad de su energía mágica en Balmung y tener su ataque listo. Con rapidez, el espíritu heroico liberó el poder de su espada magna en un potente ataque horizontal, una ola creciente semicircular que se expandió a su alrededor con el simple propósito de destruir todo a su paso. El suelo tembló y la nieve fue completamente evaporada por el choque. Entre las dos espadas, por un instante, pareció que el ataque de Neocaliburn poseía más fuerza y, sin embargo, de un momento a otro, la ola crepuscular se hizo más grande igualando a la luz, mientras la tierra era arrasada, ambos ataques colapsaron el uno sobre el otro. Shirou no entendió lo que había pasado en un principio. Él sabía que Siegfried podía utilizar a Balmung de dos maneras. La primera era este ataque de ola, el cual era más potente de cerca, pero se debilitaba a medida que la ola se expandía para cubrir más terreno. El segundo era un poderoso ataque en línea recta como el suyo, que ganaba fuerza al concentrarse en un solo punto. Si Siegfried hubiera utilizado el segundo, con su poderosa energía mágica, hubiera sido capaz de abrumarlo con facilidad. En cambio, al utilizar el primero, gracias a la distancia a la que se encontraban, se vio obligado a poner más energía mágica para ser capaz de igualarlo. Después de unos segundos, él lo entendió. El utilizar la explosión de mana que drenaba su energía mientras más la usara, el recibir los ataques de Manaka de frente sin preocuparse por sus heridas, y este ataque que lo había obligado a gastar más energía, estos eran errores que un guerrero experimentado como Siegfried no cometería. La única razón por la que esto estaba pasando, era porque el espíritu heroico estaba luchando, no luchando contra él, sino luchando contra sí mismo. Siegfried debió haberse estado conteniendo tanto como pudo para no matarlo, tomando tanto daño como le fuera posible para hacer que la lucha estuviera a su favor, y gastando tanta energía mágica como pudiera para que la pelea terminara lo más pronto posible. Gracias, pensó el chico. Si el héroe estaba haciendo todo lo posible para darles una oportunidad de victoria, entonces él lucharía con todo lo que tenía para alcanzarla y que sus esfuerzos no fueran en vano. Siegfried apareció desde dentro de la humareda que se creó por el choque entre ataques y volvió a tomar una posición ofensiva en dirección al chico. Pero entonces volvió a ser atacado por los rayos de energía mágica. Esta vez, él los esquivó, pero lo hizo mientras utilizaba su explosión de mana. Mana, fuiste tú quien evitó que Siegfried me cortara por la mitad haciéndome intangible, ¿verdad? Manaka, aunque estaba ocupada intentando acorralar al sirviente, respondió, sí, utilicé Flasher para desplazar el espacio a tu alrededor para volverte momentáneamente intangible. Bien, en ese caso, necesito que me ayudes con algo. ¿Puedes usar hechicería curativa? Esa pregunta no me agrada, Shikun. Si puedes por favor úsala, concéntrate en mantener el refuerzo, las runas, y, en caso de que me encuentre acorralado, cuento con tu Flasher. ¿Qué piensas hacer?, preguntó ella. Siegfried había dejado de esquivarla y, al ver al chico distraído y enfrente del lugar donde se encontraban sus objetivos, fue forzado a atacarlo ignorando los ataques de la chica. Tomaré más riesgos, dejo mi vida en tus manos, Mana. Esa confianza no me alegra en este momento, gritó la chica con una ligera frustración. Para sorpresa del héroe, quien se acercaba velozmente, Shirou clavó rápidamente a Neocaliburn en el suelo y se preparó para recibirlo como si estuviera blandiendo una espada invisible. Por un momento, el caballero intentó detenerse, pero ya estaba muy cerca.
Solo le había tomado unos segundos alcanzarlo, sin poder hacer nada, él blandió a Balmung con fiereza y, para su sorpresa, un contraataque devastador fue la respuesta con la que se encontró su espada. Tú, dragón del pecado. Déjame mostrarte, esta es la verdad de Ascalon. No es que el chico estuviera manejando una espada invisible, es que ésta todavía no se había materializado. Antes de que el golpe diera en blanco, la espada se materializó y Shirou no dudó en usar su poder. Para asombro de Siegfried, el ataque sorpresa no solo lo repelió, obligándolo a retroceder, sino que su armadura también había sido traspasada. La Ascalon proyectada era un arma de rango C. En esencia, la armadura de Fafnir debería haber negado su ataque por completo, pero debido a sus propiedades antidragones, fue imposible para la armadura negar todo el poder de la espada, pues, cuando era utilizada contra un ser draconiano, su poder aumentaba, haciéndole obligatoriamente un extra de daño de rango C a estos seres. En pocas palabras, a pesar de su armadura, Siegfried recibió un daño equivalente a un tesoro heroico de rango C. Por otro lado, el efecto defensivo-ofensivo de Ascalon también le permitió a Shirou defenderse del ataque del héroe. Una vez más, comenzó una lucha entre el chico y el héroe, y esta vez, Shirou tomó la ofensiva. Al haber proyectado a Ascalon, él heredó las habilidades de su usuario original para dominarla a la perfección, y en este momento, Shirou estaba luchando con todo lo que tenía, por lo que, su agilidad aumentó enormemente, superando ligeramente incluso a la de Siegfried. Su resistencia también había aumentado en gran medida, y, gracias al refuerzo, él era más fuerte que el santo original que había blandido la espada. Aún así, Siegfried todavía era más fuerte y más resistente que él. Además, si bien las habilidades del santo eran más que formidables, la habilidad con la espada de Siegfried había superado a las de cualquier humano hace bastante tiempo. La batalla se hizo más intensa. Siegfried sonrió y, por un momento, dejó de preocuparse por contenerse. Su enemigo, a pesar de estar perpetuamente a la defensiva, había demostrado la capacidad de dañarlo con golpes que, si bien no eran letales, lo habían dañado más que cualquier otro enemigo que hubiera enfrentado anteriormente. Y más importante aún, en los ojos de este, él podía ver que no veía a su persona, sino a un futuro donde él debía de ser derrotado, y, a pesar de que ese futuro era el que él también perseguía, no pudo evitar el deseo de imponerse como una muralla ante ese camino, una muestra de respeto de un guerrero a otro. Shirou, por otro lado, no disfrutaba para nada de la emoción de la pelea. En cambio, una sola palabra se repetía en su cabeza: cae, cae, por favor, tienes que caer. Él apretó sus dientes y sujetó con todas sus fuerzas a Ascalon rogando que sus fuerzas no le fallaran. Puede que su resistencia a cuánto daño podía soportar hubiera aumentado al utilizar la espada, pero su resistencia en cuanto a cuánto tiempo podía mantenerse librando una batalla de estos niveles todavía era mucho más baja que la del sirviente. La única razón por la que había aguantado tanto, es porque su resistencia base había sido mejorada enormemente gracias al refuerzo de Manaka. Además, su producción de energía mágica había aumentado desde que entró a la torre del reloj gracias a haber recuperado la cresta de los semilla en su totalidad. Además, estaba apoyándose en la línea ley, pero, aún así, eso no era nada comparado con la energía mágica proporcionada por el núcleo mágico del sirviente. En una batalla de resistencia, perdería, y sentía como si estuviera golpeando a una fortaleza inexpugnable con una espada normal. El sonido chirriante del acero chocando contra acero llenó el jardín del castillo Einzbern. Con cada golpe, cada tajo, cada parada, la nieve que caía alrededor de Siegfried y de Shirou se dispersaba. En un principio, el pelirrojo ni siquiera tenía la oportunidad de atacar, pero gracias a Manaka y al Flasher, Siegfried había recibido algunos ataques significativos y, aún así, él era un monstruo en cuanto a resistencia se trataba, incluso sin su armadura. También, gracias a la rubia, las heridas del chico se curaban aún más rápido que antes. Finalmente, fue el caballero quien rompió este nuevo balance, quien, usando una explosión de mana, tomó distancia del chico. Ambos se habían alejado considerablemente del castillo, pero no lo suficiente como para que el pelirrojo no pudiera aprovechar el poder de la línea ley. Shirou estaba empapado en sudor, jadeando, parecía que en cualquier momento daría su último aliento. Se aferraba a la espada desesperadamente como si el dejarla ir fuera lo mismo que dejar ir su vida. En este estado, probablemente, estaba a punto de llegar al límite de su resistencia física. Siegfried,
Por otro lado, solo tenía unas cuantas gotas de sudor cayendo por su rostro, en su cuerpo se encontraban múltiples heridas, ninguna podía ser considerada como grave, pero entre los varios daños menores producidos por Neucaliburn y el Machia Graea, también se podían vislumbrar heridas más considerables producidas por Ascalon, y, a pesar de todo esto, el caballero que siempre parecía silencioso e introvertido, portaba una sonrisa en su rostro. Con esta misma sonrisa, Siegfried se decidió, ellos no le ganarían en una batalla de resistencia, así que tenían que hacer que él agotara todo su mana para que desapareciera, ya había agotado bastante, pero todavía faltaba más para hacerlo desaparecer, un ataque más con todo su poder era suficiente. Chico. Si logras detener esto, será tu victoria. Con esto dicho, el héroe sujetó su espada magna sobre su cabeza y comenzó a liberar todo el poder de su tesoro heroico. Oh espada, deja que te llene. Balmung empezó a brillar con una luz anaranjada, así como con el aura crepuscular. Shirou ya lo sabía, Siegfried le atacaría con su más poderoso ataque, la liberación completa de su tesoro heroico. Él no sabía si tenía el poder suficiente para contrarrestarlo, pero no había tiempo para dudas. Mana, por favor, pidió el chico. Manaka entendió lo que quería y usó Flasher para acercar a Neucaliburn hacia Shirou. Él la tomó y se dispuso a contrarrestar el ataque del sirviente. Ambas espadas Neucaliburn y Balmung conservaban la energía mágica, el éter verdadero, de la era de los dioses. Balmung lo hacía a través de la joya en su empuñadura y Neucaliburn estaba impregnada por este a través de los fragmentos de Merodach. Por favor, préstame tu fuerza para alcanzar la victoria, dijo Shirou. La luz empezó a reunirse con fuerza en la hoja de su espada, vamos. El dragón maligno caerá y el mundo llegará ahora hasta el crepúsculo. Un pilar de energía verdosa emanó desde la hoja de la espada de Siegfried y se alzó a los cielos partiendo las nubes y la nevada que caía alrededor de ellos en dos. El castillo, y la misma montaña, temblaron ante el poder de la legendaria espada. Comparada con esta, la luz de Neucaliburn parecía una pequeña llama en medio de una tormenta. Shikun, tienes que concentrarte, libera todos tus limitadores, le habló Manaka al ver la escena. Limitadores. Concéntrate en cada uno de tus circuitos mágicos, tanto en los que posees por nacimiento, como los que tienes en tu cresta. Tienes que llevarlos a su máxima capacidad de producción de energía mágica, usa todo tu restante y tanta energía mágica de las líneas ley como puedas absorber, solo así tendrás una mínima oportunidad de contrarrestar este ataque. Shirou asintió, sabía a qué se refería su amiga, él se concentró tanto como le fue posible y, para ayudarse a hacerlo, visualizó aquella imagen que utilizaba para encender sus circuitos mágicos, la de una espada siendo desenvainada, en un estado de profundo trance y completa concentración, él llevó sus circuitos mágicos al límite de su producción inconscientemente, susurró. Trigger. Off. Esto es todo de mí, todo lo que tengo en un último ataque. Nada mal, eso está bien, pero, necesitarás más que eso para poder igualar a ese héroe, así que dime, ¿tienes dudas? Shirou escuchó otra voz. En su mente, una diferente a la de su amiga, ¿quién eres? No importa ahora, la pregunta que deberías hacerte es, ¿qué eres tú? ¿Qué soy? Así es, o, mejor dicho, ¿qué tipo de rey quieres ser? A fin de cuentas, esa espada está hecha para ser blandida por un rey. Shirou mentiría si dijera que no lo había pensado. Desde su reencuentro con esa hada, le había estado dando vueltas a la pregunta, él no era un rey, pero si lo fuera, ¿qué tipo sería? No había encontrado una respuesta, pero en este momento, solo pensaba en las personas que estaban detrás de él, en su padre, en su hermana, y en Manaka, tenía que protegerlos. Por un momento, él se rió de sí mismo, había tenido un deseo, uno tonto, proteger a alguien siendo él mismo una espada, un arma hecha para matar, pero, aún así. Considero que era un deseo digno de mantener, recordó también los deseos de su abuelo, el de Gray, el de Altrouhei, finalmente, la promesa con Kiritsugu. Gira tu cabeza un momento, observa a las personas por quienes estás luchando. Por un momento, Shirou lo hizo y, allá a varios cientos de metros de distancia, justo delante del castillo, se encontraba Ilya, por alguna razón, ella había salido del castillo, tal vez a petición de Kiritsugu. Él lo sabía, si fracasaba, moriría, Manaka también, Ilya no sería la excepción, y para finalizar, todo por lo que Kiritsugu había luchado durante estos años, sería en vano si fuera un rey, quisiera ser del tipo que pudiera proteger a aquellos que depositaron sus sueños y esperanzas en mí.
Así que, por favor, espada de la selección. Concédeme el poder. Para proteger sus sueños y esperanzas. Para cortar este obstáculo que se impone ante mí. La persona en su mente se rió con diversión. No me parece un mal tipo de rey, y te lo dice el mayor hacedor de reyes que este mundo ha visto. Parece que esta nueva versión de Caliburn está de acuerdo con esa decisión. Al igual que aquella vez, cuando Shirou se enfrentó al espectro del rey Arthur, la espada pareció reaccionar ante sus palabras. Esferas de luz empezaron a colmar todo el campo de batalla, súbitamente, estas emitieron un gran brillo y se reunieron todas en el filo de la espada. Shirou la alzó por sobre su cabeza y ésta emitió un pilar de luz similar al emitido por Balmung. Si bien, cuando se enfrentó al espectro del rey, la capacidad para amplificar la energía de Neocaliburn y convertirla en valores calóricos había aumentado considerablemente, ahora parecía que se había duplicado. La tierra tembló y las nubes, así como la nevada, se partieron en dos cuando un poder no visto desde la era de los dioses se hizo presente. La luz que destruye todo mal y la energía crepuscular se erguían una contra la otra. Siegfried hacía tiempo que tenía su ataque preparado, pero se resistió a dispararlo y le dio tiempo a Shirou para que preparara el suyo. ¿Listo?, preguntó el héroe. Shirou asintió. Mientras ambos se acercaron el uno contra el otro, terminaron el cántico que permitía la liberación total de sus tesoros heroicos. Kae, otórgame la victoria Val. Mungneo. Calibrun. Acero chocó contra acero, así como los gigantescos pilares de energía. Por última vez, Balmung y Neocaliburn se enfrentaron la una a la otra, y Siegfried y Shirou arremetieron con toda su fuerza. El suelo tembló, se levantó, crujió, y se incineró. Los árboles se destruyeron, o fueron arrojados volando en la distancia. La nevada desapareció y las nubes se esfumaron. Por un instante. Toda la noche se iluminó y la energía de las reliquias destruyó todo a su paso. Cuando todo terminó, todo el patio de los Einfern fue completamente destruido, así como buena parte del bosque circundante. Si no fuera porque el castillo era una fortaleza construida por magos alquimistas, probablemente este hubiera caído también. De hecho, las paredes que habían tenido contacto con la gran energía también desaparecieron. En el medio del holocausto, ambos se mantuvieron. Shirou clavó su espada en el suelo, ya no tenía fuerzas, lo había puesto todo en ese ataque. Avalon estaba agotando el poco mana restante que aún conservaba para mantenerlo con vida, tenía grandes heridas en todo su cuerpo, y si no fuera por por las runas, por el refuerzo, y por la curación de Manaka, él no hubiera durado hasta este punto. Falle. Se preguntó el chico al ver cómo la fortaleza había sido rozada. Tranquilo, Shikun, estamos bien. Shirou alzó su vista y vio tanto a Ilya como a Manaka flotando lejos del área de incineración. Siegfried se encontraba erguido en el campo de batalla, su armadura había sido destruida y tenía una herida más en su pecho, pero, aún así, todavía parecía poder seguir peleando. Al ver al chico todavía respirando, el héroe esbozó una pequeña sonrisa. Aguantaste, tal y como dije, esta es tu victoria. Su cuerpo comenzó a deshacerse en partículas de luz. Fue una gran batalla, joven rey, de las mejores que he tenido desde la caída del dragón. Y muchas gracias, por evitar que mi honor como héroe hubiera sido manchado aún más. Espero que, algún día, el destino nos reúna en un mismo bando. El sirviente desapareció y Shirou estuvo a punto de caer, pero Manaka descendió rápidamente junto con Ilya a su lado para sostenerlo. ¿Y Kiritsugu?, preguntó el chico casi sin voz. Ilya lo miró con los ojos enrojecidos, parecía haber llorado hasta que sus lágrimas se habían secado, y con una expresión de sorpresa ante la pregunta, ella bajó la mirada. Ya, se fue. Shirou casi cayó al suelo después de oír esta respuesta, sus piernas perdieron la poca fuerza que les quedaba. Ilya se preocupó y se apresuró a decir. Pero me dijo que estaba bien, que seguro me protegerías, y que, Ilya no sabía qué más decir. Kiritsugu le había dicho que el chico era su hermano, pero ella nunca había tratado con él, y la situación la superaba por completo. Aún así, ella había visto parte de la pelea, vio cómo el chico se enfrentó a Saber y estuvo a punto de morir múltiples veces para protegerla a ella y a su padre, no quería que pensara que su esfuerzo había sido en vano. Gracias, por protegerme. Kiritsugu, tenía razón, él se fue con una sonrisa, y estoy segura que está orgulloso de ti. Ella pareció querer decir algo más, pero no pudo terminar. El chico la abrazó con sus últimas fuerzas, y antes de caer en la inconsciencia, él susurró. Es un poco tarde, pero, soy Emilia Shirou, desde ahora en adelante, no estarás sola nunca más, ya que ahora, somos familia.